Muy buenas noches, estimados cofrades y telespectadores de PTV Málaga. Dejamos atrás la solemnidad de Cristo Rey del Universo y nos disponemos a prepararnos para vivir un nuevo tiempo de Adviento, como preludio a la Natividad de nuestro Señor. Un Adviento marcado por la figura de María en las fiestas de la Inmaculada Concepción y de la Expectación, y que comienza con el tradicional rosario votivo de campanilleros protagonizado por la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, en acción de gracias por su intercesión milagrosa en una de las réplicas del maremoto de Lisboa de 1755. Y como viene sucediendo desde el año 2005, la patrona de la feligresía de los Santos Mártires saldrá en procesión el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana, con el rezo del Santo Rosario hasta Puerta del Mar, donde se rezará el Ángelus para desde allí retornar a su sede canónica sobre las 12 menos cuarto de la mañana. Este año, por causas ajenas a la hermandad, el itinerario ha tenido que ser modificado para pasar por la calle Larios al principio de la procesión. Así, el recorrido queda de la siguiente forma: Plaza de los Santos Mártires, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Liborio García, Mesón de Vélez, Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta, Alarcón Luján, Puerta del Mar, Nueva, Especería, Salvago, Plaza Carmen Thyssen, Compañía, Pozos Dulces, Plazuela de la Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Muro de las Catalinas, Nosquera, Comedias y Plaza de los Mártires. El próximo sábado tendrán lugar las zambombas de las Hermandades de Humildad y Paciencia y Mercedes del Tarajal. Y esta noche en la agrupación de cofradías se decidirá la imagen que presidirá el tradicional Vía Crucis que la agrupación de cofradías celebra cada primer viernes de Cuaresma. Sabemos que hay 3 imágenes que se han propuesto para presidir este piadoso ejercicio: la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros, Jesús de Medinaceli, esta imagen devocional que recibe culto en la parroquia de Santiago, y también la imagen del nuevo crucificado de ánimas, titular de la Cofradía de la Misericordia. Si a lo largo de este programa nos llega la noticia de la imagen que ha sido la afortunada en presidir este Vía Crucis, se lo informaremos a todos ustedes. Y también recordarles que Sentir Cofrade y PTV Telecom te traen una oferta única. Llama al 957 940 230 y llévate fibra más televisión más móvil con 100 gigas y llamadas ilimitadas gratis durante 12 meses. Llama ahora y no pierdas esta oportunidad. Y pasando a los contenidos de nuestro programa de hoy, nos visita en nuestro plató de Sentir Cofrade el experto musical Antonio Jesús Jiménez, también coincidiendo con esta pasada fecha de Santa Cecilia, patrona de la música. Y con Antonio Jesús vamos a analizar toda la actualidad musical de cara a la próxima Semana Santa de 2026. Muy buenas noches, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro. Antonio, vemos que este año va a ser un año de grandes cambios en cuanto a formaciones musicales en nuestras hermandades, ¿no? En la próxima Semana Santa. Efectivamente, es una tendencia de los últimos años, pero este año, por diversos motivos, pues se ha acentuado aún más. Hay más cambios este año que otros años anteriores. Antonio, ¿qué estado de salud tienen actualmente nuestras formaciones musicales? Yo pienso que el estado actual es el mejor que nunca han tenido las bandas malagueñas. Sí. Sin lugar a dudas. ¿En qué sentido lo dices? Pues porque las bandas cada vez están más profesionalizadas, por así decirlo, ¿no? Trabajan muy bien el repertorio, la afinación, intentan estrenar las marchas lo mejor posible de compositores renombrados, ¿no? Aparte de otros propios que tienen algunas bandas, ¿no? Y todo está más trabajado. Se llega a Semana Santa con los deberes hechos, se puede decir.
¿Cuánto tiempo de actuación tienen estas bandas? Porque sabemos que prácticamente están ensayando durante todo el año, ¿no? Suelen descansar poco, a lo mejor un mes, 2 meses, depende, pero su actividad es muy intensa porque aparte de preparar el repertorio para el año que viene y mejorarlo, luego hay muchas procesiones a lo largo del año en cuanto a Magna, Vía Crucis, Rosario Vespertino, Rosario Aurora. Entonces, claro, siempre hay algo en la que, algún motivo en el que hay que ensayar, esforzarse para no perder el nivel con otras bandas. Eso hace que siempre tengan las bandas que estar en una continua puesta a punto, ¿no? Efectivamente, es como los coches. Si dejas de usarlos, se estropean. Claro. Pues las bandas tienen que estar constantemente al pie del cañón para tener un nivel alto. Y Antonio, centrándonos ya en lo previsto para la próxima Semana Santa de 2026, ¿qué cambios destacados vamos a tener en las formaciones musicales que acompañan a nuestras cofradías? Bueno, pues en total, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, hay 16 cambios en total. Y ahora los voy a analizar por estilos musicales, por los 3 grandes estilos musicales. Habría más, pero bueno, a grandes rasgos, los 3 grandes estilos musicales son cornetas y tambores, agrupación musical y banda de música, ¿no? Entonces voy a empezar a hacer este análisis por estilos de menos a más. Es decir, el estilo que va a tener menos cambios el año que viene es el de cornetas y tambores, que son 4. A continuación, agrupaciones musicales, que son 5 cambios. Y para terminar, las bandas de música, o también, como dicen algunos cofrades, las bandas de plantilla completa, hay 7 cambios en total. Bueno, vamos a empezar con el que ha tenido menos cambios, que son las cornetas y tambores, que son 4 casos. Empezamos el miércoles santo con la cofradía de la Paloma. En este caso es un cambio curioso, ya que la banda que se cambia es la de Cruz Guía, que en este caso era la de los bomberos, ¿no? Ha sido por causa de la propia banda la que ha decidido no seguir tocando con la Paloma. ¿Por qué motivo? Porque en este último año la calidad de la banda de bomberos ha mejorado, vamos, de una forma exponencial, tanto en número de componentes como en la calidad propia, ¿no?, de sus interpretaciones. Entonces han decidido, cuando terminó la pasada Semana Santa, que ellos iban a intentar, ya que han mejorado ese nivel tan alto, querían tocar detrás de trono o pasos, ¿no?, según lo que les surgiera cada día de Semana Santa. Entonces, aquí tenemos el primer caso, que este miércoles santo le ha salido la oportunidad de tocar detrás del paso en la provincia de Cádiz, de un pueblo que curiosamente tiene mucha vinculación con Málaga, que es San Roque. Porque con la cofradía que me va a tocar en San Roque es la del Medinaceli, y resulta que, como todos sabéis, pues el gran imaginero Luis Ortega Bru era natural de San Roque. San Roque, exactamente. Que hizo tanto el magnífico Nazareno de Pasión, el lunes santo, como el descendimiento, ¿no?, el viernes santo. Entonces, ahí también hay como una pequeña conexión entre Málaga y San Roque, ¿no? Además, se ha también cumplido el deseo de esta formación decana de las cornetas y tambores, de tocar detrás de un trono, ¿no? Efectivamente. Eso lo voy a comentar a continuación. Eso es el miércoles santo, ¿no? Y entonces, a día de hoy, no se sabe si la Cofradía de la Paloma va a decidir dejar en silencio la Cruz Guía o bien contratar a otra banda. Por ahora no se sabe. Pero lo que es seguro es el cambio que he comentado del viaje a Tierra Gaditana de la banda de bomberos. A continuación nos vamos al Jueves Santo y tenemos otros 3 cambios. Seguimos con bomberos de nuevo. También han decidido el Jueves Santo no tocar con el Chiquito, con la Misericordia. Un clásico. Un clásico. De hecho, son hermanos honorarios. La banda de bomberos son hermanos honorarios de la Cofradía de la Misericordia. Pero han decidido también que tenían que tocar, en este caso no un paso como en San Roque, ahora es detrás de un trono, y va a ser van a ser en la capital de la Sarquía, en Belén, Málaga, van a tocar detrás del pobre. ¿Y eso no crees tú, Antonio, que es como un toque de atención de esta formación para que las hermandades de Málaga confíen en esta banda para que toque detrás de sus tronos? Sí, está claro. Yo creo que con el tiempo tocarán detrás de algún trono en Málaga. Sí. Aunque en los últimos años han ido tocando en el traslado del Cristo de la Misericordia, en el traslado del Sábado de Pasión, ¿no? Pero claro, para dar el salto a Semana Santa yo creo que es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que también hay que decir que durante algunos años la banda de los bomberos tal vez se relajó un poco. Se relajó un poco por el nombre y eso, pero bueno, ha entrado sangre nueva y ahora está la banda mejor que nunca, y yo creo que es cuestión de tiempo, que antes o después lo veremos tocando detrás de un trono en Málaga. Es cuestión de tiempo. Entonces, como he dicho, el Jueves Santo tampoco se sabe lo que hará la Cofradía de la Misericordia, como en el caso de la Paloma, si seguirá la banda en silencio o contratará otra banda con tambores, se verá con el tiempo. Curiosamente, la Cofradía del Pobre de Belén, Málaga,
tiene bastante similitud con la Cofradía de la Esperanza. Exactamente. Ya que el trono del Nazareno recuerda mucho por los ángeles que tiene en el cajillo, los faroles. De hecho, salió en procesión extraordinaria no hace muchos meses. Y la Virgen de la Esperanza también, casualmente. Bueno, seguimos también el Jueves Santo, también con la Cofradía de la Misericordia. Aquí ha habido una cosa curiosa, que ha habido un intercambio de cromos, se puede decir. Ya que la banda que iba con la Misericordia hasta ahora se va con el Cristo de los Milagros de Zamarrilla. Y la banda que iba con el Cristo de los Milagros de Zamarrilla se va con la Misericordia. Efectivamente. ¿Cuál es el resultado final? Pues el resultado final es que la banda de Coimbra del Carmen vuelve a su barrio del Perchel el Jueves Santo, ya que sus inicios fueron como Cofradía de la Misericordia, ¿no? Luego hubo esa veniencia y bueno, pues cambiaron de nombre y en vez de Misericordia, pues se decidieron nombrar Banda de Coimbra del Carmen. Bueno, pues van a tocar por primera vez detrás de Jesucristo, ¿no? Se puede decir entre comillas, el Cristo de la Misericordia. Y la Banda del Cautivo vuelve al Cristo de los Milagros de Zamarrilla, pero no es algo nuevo, ya que años atrás, si revolvemos el tiempo, también tocaron con ellos. Entonces esos son los 4 cambios en bandas de corneta y tambores. Efectivamente. Ahora el siguiente estilo es agrupación musical. Y empezamos por el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, esta novedad también es muy importante. Jesús de la Soledad, de la Cofradía Capuchinera del Dulce Nombre, ya no va a seguir con el acompañamiento musical de la agrupación musical del Rescate Linares, o también llamada Dolores, ya que esa cofradía linarense, el Señor es el Rescate y la Virgen de los Dolores, se le puede llamar de las dos formas. Pues ya en vez de seguir con la banda linarense, han contratado los servicios de la agrupación musical de las Lágrimas de San Fernando, que es una de las bandas ahora en agrupación musical de las más pujantes de hace bastante años, una banda de muchísima calidad, y es una banda que hay una marcha propia de ellas, que mucha gente no la conoce, pero que curiosamente lleva muchos años tocándose en Málaga. ¿Ah, sí? En concreto, la marcha se llama La Amargura y es de Nicolás Barbero. Y esa marcha la tiene incluida en el repertorio de hace varios años la Vera Cruz de Campillo. Y es una marcha que siempre se le toca al Señor de la Sangre. Es una marcha muy importante, es una marcha solemne, como lo es el Señor de la Sangre de hace varios años ya. Y es una marcha que le va como anillo al dedo. Y bueno, esperemos que también en algún momento del recorrido también la podamos escuchar el Domingo Ramos, porque da tiempo para todo, tocar, sea una cofradía más alegre. Y más el Dulce Nombre, que tiene un recorrido largo. Efectivamente, sí. Seguimos con, ahora damos un salto del Domingo Ramos al Martes Santo, porque tengo que decir también que de los 7 días que tenemos en Semana Santa en Málaga, hay 2 días en los que no va a haber ningún cambio, que son el Lunes Santo, no hay ningún cambio, y el Domingo de Resurrección. Se mantienen igual que... Se mantienen iguales que el año pasado, hasta la fecha de hoy. Entonces, saltamos ahora al Martes Santo, y en el Martes Santo el primer cambio con la agrupación musical es la banda que va de vuelta con la Cofradía de Nueva Málaga. Hasta ahora iba la agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona, que es la que va con el prendimiento el Domingo Ramos. Han perdido ese contrato y ahora se va a incorporar una agrupación que nunca toca en Málaga, que es la Resurrección de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Es la primera vez que va a tocar para la vuelta, ya que a la ida hay que recordar que esta banda, por su largo recorrido, lleva 2 agrupaciones musicales. A la ida va una y a la vuelta va otra. Bueno, pues la que va a la ida es la misma que este año, que es El Cautivo de Estepona. Muy buena banda. Bueno, hemos dicho el Martes Santo, Nueva Málaga, y a continuación tenemos al Rescate. También tiene cambio el Rescate, ¿no? También. Ha entrado una nueva Junta de Gobierno y ha cambiado las 2 bandas, tanto la del Cristo como la de Virgen. Pero la de Virgen la vamos a dejar para más adelante, cuando hablemos de las bandas de música. Hasta ahora con San Lorenzo Mártir, la agrupación San Lorenzo Mártir de Viñero es la que iba los últimos 11 años, si no me equivoco, detrás del Señor del Rescate. Y bueno, pues este año han decidido a la nueva Junta de Gobierno que vaya la agrupación Santa Cruz de Huelva. Es una agrupación musical también excelente, con un repertorio muy muy amplio. Y curiosamente no es la primera vez que esta agrupación onubense toca en Málaga, ya que tocó en los años 2017 y 2018 detrás de la Pollinica, el Domingo Ramos. Es decir, que ya tiene tradición de haber tocado en Málaga. Efectivamente. Y es una agrupación excelente que tiene un repertorio muy muy amplio y tiene una similitud con la Vera Cruz de Campillo, porque curiosamente hay un día de su Semana Santa, que es el Jueves Santo en este caso, que es un poco como la Sangre de Málaga, que tiene un repertorio específico, solemne, para la cofradía con la que toca, que es la Cofradía de los Judíos de Huelva, que es una cofradía que lleva 3 pasos, pues ellos van detrás del segundo paso, que es un crucificado muerto, que es el Cristo de Jerusalén y Buen Viaje. Bueno, que si no me equivoco, la titular mariana, la Virgen de Dolores, salió en la última magna onubense. Exactamente, exacto. Que es una Virgen de gran valía. Sí, sí, sí. Total. Seguimos después del Rescate, ahora vamos al Martes Santo, seguimos con la sentencia.
La Sentencia en los últimos años ha llevado a la agrupación musical, desde después de la pandemia, una agrupación del municipio de Jaén que es Jódar, y la agrupación se llama la agrupación de Arroquia Martínez de Jódar. Bueno, pues iban tocando desde el año 2022, que fue el año posterior al COVID, y bueno, han tocado 4 años seguidos y ahora lo va a sustituir San Lorenzo Mártir. Entonces, es decir, se pasan de una hermandad a otra. Afortunadamente, la agrupación de Viñeros no se va a quedar sin tocar Málaga Martes Santo, ya que pasa del Rescate a la Sentencia. Y bueno, hasta aquí nos quedamos hasta el Martes Santo, ¿no? Con las agrupaciones musicales. Y ahora nos queda por nombrar el último cambio de agrupación musical, que sería el quinto, que es el de la Sagrada Cena. La Sagrada Cena hasta este año llevaba la Redención de Córdoba. Varios años sí, también. 10 años consecutivos. 10 años. De hecho, han batido el récord, la Redención de Córdoba, en cuanto a años consecutivos, tocando una agrupación musical detrás del Señor de la Cena. El anterior récord era la agrupación anterior, que fue el Dulce Nombre de Jesús de Granada. Exacto. Que fueron 9 años y bueno, ya la Redención de Córdoba han sido 10 años. Curiosamente, la agrupación que la sustituye es la Estrella de Hermanas, que es la segunda agrupación más antigua de toda Andalucía en su estilo. La más antigua es Santa María Magdalena de Radal y a continuación la más antigua es la Estrella de dos Hermanas, que es del año 1969. Y que curiosamente tuvimos un aperitivo de su forma de tocar en Málaga el año pasado en el Via Crucis de la agrupación de cofradía, que lo protagonizó el Cristo de la Cena y pues fue en esa ocasión la Estrella de Hermanas por primera vez y la verdad que dio un buen sabor de boca. Fue como un preludio, ¿no? Efectivamente, aunque en ese momento no se esperaba para nada. Sin embargo, pues la vida da vuelta, por circunstancias, y al final va a ser la banda que sustituya a la Redención de Córdoba. Eso entonces en cuanto a agrupaciones musicales, ¿no? Efectivamente. Y ahora nos queda ya el gran apartado de las bandas de música de plantilla completa. Efectivamente. ¿No? Que se puede decir que la banda que inició, entre comillas, el terremoto de todos los cambios fue la banda de música de La Paz. La banda de música de La Paz, como todos sabéis, llevaba muchos años tocando detrás de la Virgen Trinitaria de la Salud, ¿no? Muchos años llevaba. Pero le salió la oportunidad de tocar con la Virgen del Amparo de la Pollinica, que bueno, que lógicamente es un recorrido que es mucho más cómodo, porque claro, te recoge mucho más pronto, son menos horas en la calle, y luego no termina de madrugada, que luego, claro, el lunes santo es un día laborable, y claro, eso se nota, ¿no? Cuando va acumulando días a lo largo de la semana las bandas, pues eso se nota. Entonces, con la Virgen del Amparo van a tener pues esa gran ventaja de poder tener un día más cómodo, ¿no? Se puede decir. ¿Qué es lo que pasa? Que al moverse La Paz se mueven ya todas. Efectivamente, ya se han movido muchas. ¿Cuál han sido las siguientes? Pues la banda que iba con la Virgen del Amparo, que es Santa Cecilia, va a ir a tocar con tu hermandad del Ceomo, con la Virgen de la Merced. ¿Y qué es lo que pasa? Que es otra consecuencia, que la banda de música del maestro Luis García de Inspiración se ha quedado por ahora sin tocar en Málaga el Domingo Ramos. Yo creo que otro año, posiblemente más adelante, volverán porque hace poco, después de Semana Santa, han cambiado al director de la banda y ahora es Santiago Otero, que es un gran director de prestigio internacional y además también es cofrade y yo creo que antes o después volverá a tocar Maestro Luis García el Domingo Ramos. ¿Qué más cambios tenemos? Pues hemos dicho la Virgen del Amparo, la Virgen de la Merced y la Salud. Efectivamente, la Salud, que es la que... En la Salud va a ir la banda de música de Zamarrilla, que la verdad que para ellos es muy positivo, para la banda de música de Zamarrilla, porque llevaba muchos años sin tocar en Málaga el Domingo Ramos. Entonces, la verdad que para ellos tiene que ser un gran desafío y una gran ilusión. Sí, además una hermandad que se queda en el barrio también, el barrio trinitario. Así es, exacto. Eso en cuanto a cambios en la jornada del Domingo de Ramos, ¿no? Exactamente. Y ahora, de banda de música, saltamos al Martes Santo, porque como he dicho, el lunes santo no hay ningún cambio. Se mantiene inalterable. Exacto. Volvemos a la Hermandad del Rescate, de Calle Agua. Hasta ahora ya va la banda de música de la Veracruz de Almojía, o los Verdes de Almojía, y ahora pues va a entrar la banda de la Cruz Miadero. La banda de la Cruz Miadero, que es una banda que está en su mejor momento, y durante muchos años tocaban 2 días en Málaga, que era el Domingo Ramos con la Virgen de Humilde Paciencia, y el Viernes Santo con el Descendimiento, con el Misterio del Descendimiento, pero el último año han cogido varios contratos. Por ejemplo, han cogido la Virgen del Gran Poder de la Misericordia, han cogido también la Virgen de la Medora de la Salvación el miércoles santo, y ahora también además van a coger la Virgen de Gracia el martes santo. Es otro de los cambios. Seguimos. Hemos hablado del Domingo Ramos, del martes santo. Vamos al miércoles santo, que este cambio también es muy muy importante porque se ha escrito de todas las redes sociales, ¿no? Consolación y lágrima, efectivamente. ¿No? La Virgen de Consolación y Lágrima de la Sangre, la Chicofrade de la Sangre, pues ya no va a seguir con la banda de La Paz.
También hay que decir que la banda no rompió con la cofradía, o sea, se había terminado un contrato y todavía no se había renovado, ¿no? Entonces le ha salido la oportunidad a la banda de La Paz de Málaga de tocar por primera vez en la Semana Santa de Sevilla, con la cofradía de la Lanzada de... Casualmente, ambas cofradías... El mismo misterio. Efectivamente, respetan el mismo misterio. Tanto la Lanzada de Sevilla como la Sangre de Málaga, ¿no? Y entonces, pues, voy a dar mi opinión al respecto porque, claro, hay mucha gente que ha echado espuma por la boca, por decirlo de una forma, ¿no? Porque la han criticado mucho a la banda de La Paz. Está claro que ya muchos años de vinculación la banda de música de La Paz con la Chicofradía de la Sangre, con Consolación y Lágrimas. Pero bueno, primer punto, ellos no han roto ningún contrato la banda. Y segundo punto, la verdad que es muy complicado que te salga a cualquier banda de Andalucía, que te salga la oportunidad de tocar en la Semana Santa de Sevilla, que eso tiene una repercusión enorme. Entonces, no solamente por el día del miércoles santo en sí, sino por todos los contratos que le van a salir a la banda de La Paz a partir de ahora, cuando la escuche mucha gente en Sevilla el miércoles santo, los vídeos posteriores, le van a salir muchas procesiones de gloria, muchas procesiones, en fin. Es como un marketing. Efectivamente, marketing. Y bueno, y también hay que decir, por supuesto, que la banda La Paz de Málaga sigue tocando muchos días, el Domingo Ramos con la Virgen del Amparo, el Lunes Santo con Gracia y Esperanza de los Estudiantes, el Martes Santo con las Penas, el Jueves Santo con La Paz, el Viernes Santo con la Virgen del Monte Calvario, incluso para terminar de colofón con la Reina de los Cielos. Con la Reina de los Cielos, sí. Que no nos podemos quejar de que no vamos a escucharla de ninguna manera, ¿no? Entonces, y al irse entonces la banda con la Virgen de Consolación y Lágrimas, que entra Zamarrilla. Zamarrilla. Curiosamente, se da el caso de que los dos cambios de contrato que tiene la banda La Paz, la banda sustituta es la misma que la banda Zamarrilla. Tanto el Domingo Ramos con la Salud, como ahora el Miércoles Santo con la sangre, con Consolación y Lágrimas. Es una cosa curiosa, ¿no? Entonces, y para Zamarrilla perfecto porque tiene dos contratos nuevos en Málaga que lógicamente lo van a coger como un clavo ardiendo, ¿no? Porque súper motivado, lógicamente. Sí. ¿Hay algún cambio más? Sí. Nos vamos ahora al Viernes Santo. El Viernes Santo tenemos dos cambios, que son, por una parte, la Virgen de la Caridad, del barrio de la Historia, pues ha prescindido de los servicios de la banda de música de Luis García Inspiración, ¿no? Y ha entrado en sustitución la banda de música de la Virgen de Rocío. Y curiosamente aquí se repite la historia que pasó el Jueves Santo con las dos bandas de Guindambores, del Cautivo del Carmen. Ha habido un intercambio de cromos. O sea, el Luis García Inspiración pasa de la Caridad a la Virgen de la Angustia, y la banda de música del Rocío pasa de la Angustia a la Virgen de la Caridad. Es curioso. Y bueno, hasta aquí han sido los 16 cambios que ha habido en total para la próxima Semana Santa. Y de estos cambios, ya brevemente, que estamos ya finalizando, ¿cuál crees tú que va a ser los más destacados? ¿Cuál a ti te ha llamado poderosamente la atención de estos cambios? Es difícil porque la verdad es que hasta que no llegue el momento tú puedes tener expectativas, ¿no? Pero se ha hablado mucho de la banda de Santa Cecilia, por ejemplo, ¿no? Que es una banda que no era todavía muy conocida, ¿no? Sí. Porque tocaba con la Virgen del Amparo, pero no era... Y parece como que se ha revalorizado mucho la banda de Santa Cecilia, ¿no? Santa Cecilia tiene un nivel impresionante, porque son prácticamente todos músicos del Conservatorio Superior de Málaga, y es una banda que no es muy numerosa en componentes, pero cada músico tiene un nivel extraordinario. Entonces, yo creo que va a ganar mucho Santa Cecilia con el cambio del Domingo Ramos, porque aunque no tiene un repertorio amplio, pero tal vez su estilo encaja mejor con la Virgen de la Merced, ¿no? En mi opinión, que por hacer un símil, es como si la compararan un poco con Maestros de Jerez en Sevilla, que está como, entre comillas, un poco encasillada con Cofradías Solemnes, que eso no es ni bueno ni malo. Simplemente que en ese repertorio están tal vez más a gusto, ¿no? Y llama también la atención, Antonio, que por ejemplo la banda de Miraflores y Gibraltar no tocan ningún día de la Semana Santa de Málaga. Sí. Es curioso porque se le han dado muchas oportunidades, se puede decir, ¿no? Pero no sé por qué motivo, pues las cofradías a veces han tenido problemas con la banda, porque la banda tiene a lo largo de su historia tiene muchos premios internacionales, a nivel internacional. Entonces, es cuestión de tiempo de que antes o después vuelva, creo yo, porque la verdad que tiene un bajoncito, como a algunas bandas les pasa a veces, pero supongo que antes o después volverán, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace poco la escuché en la Plaza Toro, porque a veces trabajo en la Plaza Toro, y la verdad que el nivel era bastante bueno, mejor que el año anterior.
Pues Antonio, la verdad que nos ha hecho un resumen pormenorizado de todos los cambios que van a tener lugar en la próxima Semana Santa de 2026 y te emplazo nuevamente a que vengas otro día aquí a nuestros estudios para seguir profundizando en esos cambios y en esas nuevas bandas y lo que nos van a aportar a nuestra Semana Santa, tanto en repertorio como en calidad musical, ¿no? Te emplazo próximamente para seguir en ese aspecto. Muchas ¿Quieres gracias. decir alguna cosa más? Encantado. No, simplemente que espero que disfrutemos mucho de las novedades del próximo año y que tengo que decir que, a grosso modo, los cambios son a mejor, prácticamente. Aunque luego hay cambios que tú puedes decir, bueno, esos son gustos personales, pero la verdad es que los cambios son a mejor, claramente, vamos. Van a ser positivos. Sí. Pues muchas gracias, Muchas gracias. Y te emplazo nuevamente a venir aquí a nuestros Encantado. estudios. Nosotros vamos unos instantes a publicidad y volvemos en un momento. Cuando te propongan un plan a mediodía, ¿Quieres dar un paseo, prima? solo podrás contestar. Como tú digas. ¿Qué podemos hacer? Nada atrapa más que los líos de una familia con tan mala uva. Vale. Falcon Crest, de lunes a viernes en 20V. En asistencia legal a menores proporcionamos ayuda legal a niños que están en peligro. Este no es mi mundo. ¿Qué es lo que debo hacer? Mejorar la vida de los niños. De lunes a viernes por las mañanas. Aquí no hay segundas oportunidades. Si la cagas con un niño del que han abusado, no lo podrás arreglar. El Guardián. Doble episodio en AXN. ¿Te acuerdas de Candle Cove? ¿Solíais sentaros a ver la tele? ¿Y la veíais estática? Aquel programa hacía hacer cosas a la gente. Los niños lo verán. Esto es solo el principio. Tú tienes que entrar dentro. Tus secretos estarán a salvo en Candle Cove. Channel Zero, Candle Cove. Doble episodio el jueves en Dark. ¿Recuerdas el primer beso de tu madre? Y el de la madre de tu madre. Y el primer beso de nuestra especie. El primer beso, la primera pintura, la primera canción. Todo lo que te hace humano empieza aquí. Vuelve a la cueva de Nerja, el gran viaje interior. Estroncio andaluz, cobre andaluz, zinc andaluz. Andalucía es rica en minerales claves para nuestro progreso. Nuestra minería es innovación, empleo, sostenibilidad y seguridad, esencial para el desarrollo de nuestra industria, de nuestras infraestructuras, de la movilidad sostenible o de la transición energética y digital. La minería es futuro. Andalucía es minera. Junta de Andalucía. Ven y piérdete en las enormes instalaciones de Viveros Guzmán en Alhaurín de la Torre, donde podrás encontrar de todo: plantas de interior, exterior, jardín, terraza, florales, tropicales e incluso carnívoras, además de abonos, fertilizantes, plaguicidas, útiles de jardinería, decoración y complementos. Disponemos de cafetería y restaurante. Viveros Guzmán, todo lo que imaginas y mucho más. En el corazón de Andalucía, cada pueblo late con historia y tradiciones muy vivas. Igual que tus sueños, que merecen un lugar lleno de vida para hacerse realidad. Por ello, la Junta de Andalucía pone en marcha la estrategia frente al desafío demográfico. Oportunidades para que vivas, crezcas y emprendas en el pueblo de tu vida. Más empleo, más servicio, más comunidad, más vida. El hogar para tus sueños está aquí. El pueblo de tu vida te está esperando. Junta de Andalucía. Sentir Cofrade y PTV Telecom te traen una oferta única.
Llama al 957-940-230 y llévate fibra más televisión y línea móvil con 100 gigas y llamadas ilimitadas gratis durante 12 meses. Llama ahora y no pierdas esta oportunidad. La semana pasada se conmemoró el 50 aniversario del final del régimen franquista. Y hoy en Sentir Cofrade analizaremos cómo era el mundo cofrade malagueño en ese trascendental año de 1975. Y para ello nos visita en nuestro plató de Sentir Cofrade Antonio Domínguez Ruiz, que fue hermano mayor de la Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas, para hablarnos de ese primer encuentro de jóvenes cofrades acaecido en nuestra ciudad en los días previos al fallecimiento del caudillo. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Encantado de tenerte otra vez aquí en nuestro plató de Sentir Cofrade. Igualmente. Eres un libro abierto de la historia de nuestra Semana Santa. Bueno, quería analizar contigo en profundidad lo que supuso esta primera semana de la Juventud Cofrade. Aquí tenemos esta convocatoria que nos ha traído gentilmente Antonio Domínguez, en la cual pues se detalla todo lo que supuso ese primer encuentro de la Juventud Cofrade que tuvo lugar a mediados del mes de noviembre de 1975. El día 10 tuvo una apertura de esta semana por el que era delegado de hermandades en aquel momento, el padre don Manuel Gámez. El día 11 una conferencia muy interesante sobre la perspectiva posconciliar de las cofradías, que hizo el hermano mayor de la Hermandad del Huerto, don Julián Torralba. El día 12, una sobre el momento actual de las cofradías malagueñas, por don Andrés Oliva García, que era hermano mayor de las cofradías fusionadas. Y el día 13, otra sobre la labor de la juventud en las cofradías, que la impartió el reverendo padre don Francisco Mondéjar. Después, el día 14, hubo un coloquio general y el día 15 se clausuró esta semana de la Juventud Cofrade con una misa en la Basílica de la Victoria que presidió el por entonces obispo de nuestra diócesis, don Ramón Busarrais Ventura. Como vemos, Antonio, un programa de la Semana de la Juventud Cofrade muy suculento, más en esos años tan trascendentales. Para aquellos años tan difíciles, pues sí, porque la misma agrupación, viendo que estaba ya Franco pues, en sus últimos días y cual, pues dijo que lo suspendiéramos, pero eso lo teníamos ya organizado, ¿no? Tuvimos la acogida del convento de las esclavas, muy bien, allí pues se llenó aquello de gente joven. La verdad es que nosotros llegamos a contabilizar 180 jóvenes, ¿no? Que después eso sirvió para renovar mucho las hermandades, porque los jóvenes por lo mejor colaboraban, pero no estaban metidos dentro en la vida, que es lo que queríamos, ¿no? Que formaran parte de la Junta de Gobierno, que las hermandades estaban con mucha gente muy mayor ya, y había que renovar. Y Antonio, ¿cuáles fueron las causas que impulsaron la realización de esta primera semana de la Juventud Cofrade? Pues yo pienso de que aquel año 72, cuando la Virgen de Gracia, los hombres de trono la dejan allí en Puerta Nueva, aquello fue muy, muy doloroso, ¿no? Y bueno, pues los hombres de trono estaban muy complicados, pedían cada vez más dinero, las cofradías estaban hipotecadas y no podían. Entonces, pues jóvenes que nos reuníamos, empezábamos, jóvenes que había sobre todo en La Esperanza, en Fusionadas, en Las Penas, en el Rocío, los tres precisamente del Rocío no viven ya, Eloy, Telle, Esteban Ribó y Luis. Pero bueno, pues empezamos a reunirnos en la agrupación, después el grupo era más grande y nos reuníamos en la Alegría de la Huerta, aquí en la carrera de Capuchino, ¿no? Y bueno, pues estuvimos avanzando. Claro, teníamos un delegado de cofradía que fue prácticamente fundó la cofradía del Monte Calvario, y claro, él era un hombre excepcional, cofrade excepcional, y pues teníamos el visto bueno de él para todos, porque las cofradías había que impulsarlas tal como estaban.
¿Y cómo vivíais los jóvenes de aquella época vuestra vocación cofrade? Porque las cofradías por aquel entonces eran gobernadas por hermanos mayores que eran ya muy avanzados en edad, ¿no? ¿Y os dejaban trabajar en aquellos años? Bueno, sí, nos dejaban trabajar porque llegaba la Semana Santa, los tinglados y eso, teníamos que trabajar. Pero formar parte, y digamos que la razón principal de esta semana era eso, formar por parte activa y renovar a las hermandades. Has comentado antes que este encuentro se hizo a mediados del mes de noviembre de 1975. Me imagino que tuvo que haber muchas cortapisas porque ya se estaba un poco barruntando la muerte de Francisco Franco, ¿no? Y que hacer ese tipo de actos, pues incluso no se vería bien visto por algunas autoridades, ¿no? Claro, pero bueno, ya España también pensaba en la apertura y en el futuro, ¿no? Y el mismo presidente, pero hombre, es que eso, tenemos citado a la gente, tenemos organizado todo, y bueno, ya te digo, como fue en una iglesia pues independiente, en la calle Nueva, buscamos una iglesia muy céntrica, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué íbamos a hacer? Si la vida de las cofradías tenía que seguir, claro. Y si no se tomaba la renovación, pues esto... Y bueno, sirvió muchísimo, porque muchos de ahí salieron de hermanos mayores, han sido hermanos mayores, muchos han fallecido también, han muerto antes, pero... Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de esta convocatoria es la profundidad de muchas de las ponencias que se hicieron, ¿no? Sí. Analizando cómo era el mundo cofrade, la influencia del Concilio Vaticano II, la labor de la juventud en las hermandades, ¿no? ¿Recuerdas algo de esas ponencias, de alguna de esas ponencias? Sí, yo precisamente presenté a Andrés Oliva y bueno, pues el momento estaba muy difícil porque entre el Vaticano II, las cofradías estaban en un momento muy difícil. Y bueno, pues allí se explicaron muchos sistemas y muchas formas para poder seguir, ¿no? Y darle a la juventud, no había otra manera, dice que renovarse a morir, ¿no? Entonces, pues, Andrés Oliva era un hombre que ayudó siempre. Fue un gran impulsor de las cofradías fusionadas, ¿no? Nos dejó que entráramos para sacar el Cristo de azote y columna. Don Julián Tarralba también, un hombre muy versado y muy profundo en todas sus cosas. Y hubo también un hermano mayor, el más mayor de todos, don Francisco Triviño, que no se perdió ni una ponencia. Y que iba con algunos jóvenes también. Y bueno, pues yo te digo, iba con Rafael de las Peñas, ¿no? Y con José Pepe Gallego, ¿no? Juan Manuel Parra. Total, que después también el padre Mondeja, pues, ya ves si el padre Mondeja conocía a la juventud, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso hizo mucho bien para la Semana Santa de Málaga. Y bueno, pues, teníamos también un obispo que se adelantó incluso para que las jóvenes, las muchachas pudieran salir de penitentes, de los cuerpos de nazarenos, y pues ir metiendo pues gente joven en los tronos. ¿Ves entonces trascendental la figura de Ramón Busarray, ¿no? Del obispo Ramón Busarray, ¿no? Exactamente, es que teníamos tanto el obispo como don Manuel Gámez fueron trascendentales en esto. Don Manuel abrió la semana y el obispo, la Victoria allí, pues la banda de la Ojes, pues la Cora Santa María de la Victoria. Y después los jóvenes nos fuimos precisamente a cenar allí a la escuela de San José del padre Mondeja. Y bueno, pues muy bien, aquello fue muy interesante, muy importante para la Semana Santa de Málaga. Esto se puede decir, Antonio, que esto puso los pilares de la actuación de la juventud una vez que finalizó el régimen franquista, ¿no? Fue un poco como la punta de lanza que serviría después para la creación de las nuevas cofradías, que partirían a partir del año 78, ¿no? De hecho, Pedro Merino y Alfonso Martín Ruiz estaban en el Rico. En el Rico, por eso. Y con gente de la Pasión reorganizaron la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores no salía desde la Gloriosa de Isabel II. Mi hermano Rafael,
Cristóbal Bueno de Anglada y Ildefonso Pérez Salguero estaban en... ¿Defendimiento? No, estaban en el Santo Traslado. Fíjate tú, que la primitiva cofradía fue Sagrario Descendimiento y Santa Traslación, pues fue la Soledad la que sacó el traslado, porque eso se perdió en la Merced, todo. Entonces, ellos, pues viendo que querían hacer algo nuevo, y en la Soledad pues no podían hacer más, ¿no? Pues reorganizaron el descendimiento. Después estaba el Monte Calvario, ahí con la figura de don Manuel Gámez. Don Manuel era el gran velador del Monte Calvario y buscando su gente, los hermanos Espinoza, Fernando Espinoza en paz descanse, Arturo Fernández. Y después la figura de Juan Casillas del Nido, ¿no? Hombre, con la fundación de la Cofradía de la Humildad, la reorganización. Es que Las Penas era un sitio donde teníamos para refugiarnos, porque como ellos regentaban San Julián, pues allí, aunque aquello estaba viejo, pero bueno, tenían en verano su patio y nos podíamos reunir. Isabel ya nos conocía, y pues, o nos reuníamos, ya te he dicho, en la Alegría de la Huerta, en San Julián, y bueno, pues Las Penas fue también, porque Las Penas estaban allí. ¿Este primer encuentro tuvo después una sucesión, siguió realizándose o solamente se hizo este? Se hizo este encuentro, pero que después, el año 79, me parece que fue, o 80, se hizo un congreso juvenil de cofradía en Antequera. Se hizo en Antequera y bueno, pues y se creó también la agrupación de cofradía, una comisión de juventud. Bueno, yo te digo que fue determinante. Visto con la perspectiva de nuestro tiempo, del siglo XXI, ¿qué podríamos decir que supuso esta punta de lanza de la juventud para apostar por las cofradías en un contexto, Antonio, de suma decadencia, ¿no? Porque la Semana Santa, en la década de los 70, principios de los 70, era una Semana Santa que daba síntomas de agotamiento, ¿no? Sí. De estar en una época mala, ¿no? Sí. Bueno, pues termina en la época franquista, yo recuerdo, porque las cofradías, la gente se echó a por las cofradías, porque yo era hermana mayor de la funcionada y yo no me podía pasar por San Juan allí, vi una cola de la gente, tuvimos que hacer túnicas, es decir, una apertura en todo. España estaba anquilosada y la democracia pues ayudó a todo. Y, claro, las cofradías con un aire nuevo, pero tomaron un impulso fantástico. Se vencieron esos miedos, esas reticencias que habían, porque había personas que creían que a lo mejor se podían volver a repetir los actos de los años 31, del año 36, de que podía la Semana Santa desaparecer, ¿no? Y fue todo lo contrario. Sí, del 75 hasta el 82, que fue el 81 fue el golpe, esos fueron los años peores. Esos fueron los años peores, además le tocó también a Federico de Alcázar, hombre, la agrupación de cofradías, esos fueron los años peores. Pero después, ya a partir de que el golpe pues no sufrió efecto y Juan Carlos pues dio la seguridad, y cuando la democracia ya se afianzó. Pero esos fueron los años peores, del 75 al 81. También fueron unos años también, desde el punto de vista económico, muy malos también para la agrupación de cofradías y para las cofradías en general, ¿no? Fatal, bueno. ¿De qué se nutrían las hermandades económicamente? Mira, me parece que fue el 79, Carlos Gómez Rayo se tuvo que hacer cargo, porque había 4 millones de pesetas en aquel tiempo. Y Federico de Alcázar, los presidentes eran un año. Entonces, Carlos Gómez Raggio se hizo cargo, pero que decía que había aquí, que el banco se comía la agrupación de cofradías. Entonces, no nos dieron subvención. Para poder hacer frente a la deuda, ¿no? Me imagino, ¿no? Claro, para que todo lo que se cogieran, porque no se vendían todas las sillas, ni mucho menos, porque me decía, pues voy a poner una bomba, pues esto, por... Y Carlos Gómez Raggio, me acuerdo perfectamente de que no dio subvención ninguna. Y dijo, las cofradías tenéis que buscarse la vida, y no la buscamos. Haciendo rifa, haciendo lo que sea. Bueno, más todavía nos dieron para un coche, para una rifa de un coche que tuvimos que venderla.
la lotería también de Navidad que hacía la agrupación de cofradías, ¿no? Pues, pero esos fueron los años peores, del 75, 76 al 81, fueron lo peor, pero bueno, las cofradías estaban ahí, y ya había jóvenes en las hermandades, y ya se renovaron también. Pepe Atencia, a los hermanos mayores perpetuos, que había hermanos mayores perpetuos, porque lo había nombrado el obispado, porque no había quien se hiciera cargo. Y estaba Paco Lara, ya estaba don Rafael Porras de Silva, y estaba don Miguel Hermoso, y estaba don José Salcedo. Paco Triviño. Paco Triviño, todo eso se le puso la medalla de oro, se le dio un banquetazo, se le dio un homenaje, y ya se hicieron elecciones. ¿Los jóvenes de aquella época erais conscientes de que hacía falta un cambio generacional para darle impulso a la Semana Santa? Sí, pero teníamos mucho respeto a los mayores. Eso hemos tenido hace 40 años, hace 10 años tuvimos el 40 aniversario, que lo celebramos también, y precisamente Paco Mendoza, Manolo Mendoza, el bordador, ¿no? Porque se grabó un vídeo y tal. El respeto que había a los mayores era imponente, porque ellos habían dejado su vida en las cofradías. Claro, la habían hecho renacer de la ceniza. Claro, porque es que el hermano mayor perpetuo que tenía que poner dinero y esto, lo ponía y lo podía recobrar o no. Entonces, había mucho respeto a los mayores, pero que, claro, ya ves, Luis de Haro, su padre, porque se tuvo que llevar de la Victoria a los mártires. Al sepulcro. Pues Luis de Haro fue también, porque el sepulcro estuvo también, vamos, que no sacaba a la Virgen, que no podían sacar a la Virgen. Y Luis de Haro se hizo cargo. Y después Luis de Haro encima, la agrupación le dio resucitado. Le digo que ha habido Pepe Luis Gea también hizo muy buena labor en el rescate también. Hombre, Pepe Luis Gea. Pepe Luis Gea entra en Basagua. Ya ves, hombre, cuando todos los mayores pues lloraron a lágrimas vivas cuando a la Virgen la dejaron tirar allí, y pues estaban ya que se iban. Entonces él se hizo cargo, y Pepe Luis Gea fue una persona también fundamental. Me ha llamado mucho la atención esto que acabas de decir, del respeto que teníais a los cofrades mayores. Quizá eso hoy en día no se tiene tanto respeto a la veteranía cofrade, ¿no? Pero eso es general. Sí. Es general. Una cosa de la sociedad. Era de la sociedad, pero era don fulano, don esto, hermano mayor era... Sí. Pues, sobre todo la figura de don Enrique Navarro, ¿no? Navarro, irrepetible, una figura irrepetible. La prueba de la primera casa de hermandad, pero con un colegio con 100 niños del barrio, con asesoría jurídica, médicos, no solamente para la cofradía, sino para el barrio. Bueno, ahí está, el libro. Don Enrique el libro de Donde el Camino está ahí, el que quiera que ¿Don Enrique asimiló esos cambios? ¿Era consciente de que hacía falta cambiar? Don Enrique ya, el año 68 ya dejó, porque ya se encontraba mal, y ya pues... Pero él era como un niño chico, una ilusión enorme. Hombre, ten en cuenta que la última declaración suya en el periódico Sur, de su última Semana Santa, el año 68, dijo que tenían pensado hacer Sábado Santo, poner 4 cofradías cada día y hacer Tenía esa visión de futuro, ¿eh? El año 68, esto es que está ahí, es que está en el sur del 68. Lo último el último interview que don Enrique Navarro hizo. Nos has traído aquí, Antonio, también un recorte de prensa del 11 de noviembre de 1975, del diario Sur, me imagino, ¿no? Sí. En el cual os hacen una entrevista y el titular dice: queremos vivir las hermandades para que las hermandades tengan vida. Ahí va, exactamente. Qué curioso. Ese fue el lema. Sí. Ese fue el lema de la primera Semana de la Juventud. Dice: detrás de nuestras actividades no hay inconfesables deseos de arribismos con respecto a la agrupación de cofradías. ¿Por qué? Porque había cierto... Claro, eso es normal, eso es una cosa humana, ¿no? Sí.
ellos ya están más mayores. Como que le hacíais la competencia a la agrupación. Ya estábamos chuchando. Sí. Claro. También en ese año 1975 también fue muy importante los actos que se realizaron con motivo del mes del Rosario, ¿no? Hombre. Que fue también sirvieron de acicate para que las hermandades se pusieran las pilas a la hora de hacer los cultos, ¿no? Es que eso fue el meante. El meante fue, pues, don Manuel Gámez fue como delegado de cofradía y dijo que se celebraba el 25 aniversario del dogma de la Asunción. Fíjate que este año ha pasado el aniversario del dogma desapercibido, a no ser por la excepción de la hermandad de mediadora. Sin embargo, las cofradías malagueñas han pasado de largo por el aniversario del dogma, de la Asunción. 50 aniversario del dogma de la Asunción, eso es muy grande. Sin embargo, en el 75 se celebró. Se celebró, bueno, todas las cofradías, hicieron una función solemne, se unieron cofradías de la misma parroquia, sacaron a la Virgen en el Rosario, bueno, eso fue algo memorable. Veo que este año pues estáis en todo lo que es el aniversario, en este 50 aniversario y de esta primera semana de la Juventud Cofrade, y habéis realizado un mosaico, ¿no?, que recuerda ese acto, ¿no? Un mosaico que se espera poner en la fachada lateral de la iglesia de la Esclava, si Cultura da el permiso, ¿no? Exactamente, estábamos esperando que tanto Cultura como el ayuntamiento, pues es un hueco que hay allí, un hueco que hay tonto allí y que pues, podría estar muy bien eso, pues buen recuerdo, y además que es la Virgen Inmaculada. Esa es la calle de Concepción de toda la vida, ahora se llama Fernando de Rioja, pero bueno, la calle de Concepción de toda la vida. Es un hueco que está en el lateral. Un hueco que hay del muro, el muro puede tener 80 centímetros, porque allí hubo una capillita que precisamente don Manuel Gámez la montó para sacar dinero con el Monte Calvario, con el Santo Cristo Yacente y la Virgen. ¿Y cuándo tenéis previsto inaugurar ese mosaico? Pues nosotros queremos hacerlo en diciembre, antes de que llegue la Nochebuena, ¿vale? ¿Con motivo de la festividad de San Juan Evangelista vais a hacer alguna actividad? A ver, en todo caso, como último, sería ese día sería muy bueno, porque es el patrón de la Juventud Cofrade, San Juan Evangelista. Y ahora que estamos analizando esa juventud del año 75, desde la perspectiva de la actualidad, ¿cómo valora la juventud actual en nuestras hermandades, a diferencia de la de aquellos años? Es que se ha cambiado mucho, Antes el contacto humano era más grande que el de hoy los móviles, los de estos. Una llamada de teléfono era para citarte y eso. ¿No corremos el peligro de vivir una Semana Santa virtual? Una Semana Santa a través del móvil, a través de las redes sociales, de perder, como tú dices, ese contacto humano que es tan fundamental en la vida cofradiera. Desde luego. Los tiempos estos son muy buenos, son una técnica y un avance enorme en todo, pero que la parte humana y la parte sentimental pues está bastante fría, bastante deteriorada. ¿Y no veis también que haya también un riesgo de vivir la Semana Santa como una afición más que como una devoción? Totalmente, totalmente. De que se exalten otra serie de hechos, como por ejemplo las bandas de música, los hombres de trono, que están muy bien, desde luego, porque forman parte de la celebración, pero sin embargo la raíz, que es la vivencia cristiana, ¿no?, la vivencia alrededor de unos sagrados titulares, pasa un poco, algunas veces, desapercibida, ¿no? Sí, cada día más espectáculo. Yo veo que se le da más importancia al espectáculo que al fondo y bueno, nos tiene que servir como cristianos y católicos para renovar nuestra fe y para que nos sirva de ejemplo lo que fue Jesucristo en el mundo, que es su Santísima Madre. Pues un auténtico placer, Antonio, hablar de esta conmemoración de esta primera semana de la Juventud Cofrade. Ahora también te tendremos en el debate que vamos a tener a continuación, en el cual pues analizaremos ese trascendental año de 1975 y lo que supuso para el mundo de las cofradías malagueñas. Nosotros vamos a ir a publicidad y volvemos en unos instantes.
Creo que está muy sola. Siempre la veo ahí. Y aunque está rodeada de gente, de teléfonos y de papeles, todo eso no significa nada para usted. No ves en lo que nos estamos convirtiendo. Yo soy así. ¿De veras? Solo deseo una cosa. Estar junto a ti. Sacarte de este triste lugar. No todo el mundo es tan fuerte como tú. No es malo ser fuerte. No podríamos unirnos los dos. Ah, sí, acepto. Porque es una romántica. Al fin y al cabo, el encanto de una mujer es la mitad ilusión. ¿Me quieres? ¿Ahora me lo preguntas? Realmente es emocionante. Estoy a punto de perdonarte. ¿Podremos volver a vernos? Eso no es difícil. La verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Reconstruye los hechos. Entra en la mente del asesino. Y descubre el lado más oscuro del ser humano. Crime, el escenario del crimen. El servicio de urgencias de Fred Slum está al borde del colapso. Diagnósticos erróneos. Ha toqueteado a mi hija. ¿Por qué mentiste? Reingresos inesperados. ¿Qué pasó en Londres? Fracturas peligrosas. No me hagas esto. Y evoluciones inestables. Mi paciencia tiene un límite. Una nueva temporada que te pondrá el corazón a 1000 por hora. The New Narcisse, 7ª temporada. Los martes en Sundance TV. En Somos, somos muy, pero que muy nuestros. Muy de nuestro cine y de nuestros actores. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, somos muy de Paco, claro, muy de Concha y muy de... Oye, ¿dónde está? Estoy aquí donde los escabeches. Y muy de Gracita. De nuestras costumbres. Desde luego, desde luego. ¡Madre mía! De nuestras historias. ¡Mira la bonita! Y de nuestras obras maestras. Tú no sabes lo que chupa un hombre. Te deja la tierra seca. ¿Cómo lo voy a arrancar? Somos muy de nuestras canciones. De nuestro sentido del humor. Y sobre todo somos de nuestra forma única de entender la vida sin complejos. A tus marros. En Somos tan nuestros como nuestro cine. Pregunte por ahí si quiere. Ya sabía yo que esto terminaría así. Sentir Cofrade y PTV Telecom te traen una oferta única. Llama al 957-940-230 y llévate fibra más televisión y línea móvil con 100 gigas y llamadas ilimitadas gratis durante 12 meses. Llama ahora y no pierdas esta oportunidad. El debate de hoy va a analizar las claves de la situación cofradiera en Málaga en el año 1975, que desembocaron en el final de un ciclo político que marcó el devenir de nuestra Semana Santa desde el año 1937. Y para ello nos visitan en nuestro plató de Sentir Cofrade, bueno, está Antonio Domínguez, que estuvo en la anterior entrevista. Antonio, otra vez buenas noches, ¿no? Buenas noches. Nuestro historiador de cabecera, Antonio Rafael Fernández Parada, buenas noches. Buenas noches, me alegra volver a casa. Y nuestro hermano mayor de mediadora, Salvador de los Reyes. Buenas noches. Sí, estamos aquí después de los cultos asuncionistas aquí en Cristo Rey. Exactamente. De nuevo, buenas noches. ¿No habéis parado? No. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya hemos hablado con Antonio Domínguez de todo lo que significó esa primera semana de la Juventud Cofrade que tuvo lugar los días previos del fallecimiento de Francisco Franco. Pero lanzo la pregunta, ¿cómo era la Málaga Cofrade de ese año 1975? Era una Málaga de otra época. Era una Málaga
que venía de unas estructuras muy consolidadas y también que se tuvieron que reinventar, porque cuando los acontecimientos de mayo del 31 y la guerra civil no solo arrasaron con el patrimonio, arrasaron con las imágenes, también arrasaron con las estructuras y el patrimonio inmaterial, ¿no? Lo que pasó después conllevó como que se asentaran grandes familias de nuevo, las cofradías, se asentaran en el poder y perpetuasen una serie de modelos que en cierta manera siguieron vigentes hasta el principio de los años 80, ¿no? Eso es la Semana Santa un poco que tenemos en ese impasse del año 75, una Semana Santa en la que se hacían las cosas por pantalones, vamos a decir, de una manera un tanto fina, donde determinadas personas tenían muchísimo poder, ¿no? Esta era una de las esencias de ese contexto, ¿no? Contexto que estaba en plena sintonía con el régimen político en el que estamos viviendo, que después, en cierta manera, fue un poco el ocaso también, fue capaz de liberarse a partir del año 75, cuando muere Francisco Franco. Las cofradías también se liberan de eso, ¿no? Con lo cual veníamos heredando también por todas las estructuras militares, organizativas, familiares, musicales también, es decir, incluso las propias conciencias patrimoniales, todo eso está circulando en esa Semana Santa de 1975. Yo tenía 5 años cuando ocurre esto. Es cierto que no fue todo un cambio inmediato, pasó como con la transición, ¿no? Que todo este cambio después se va viendo todavía en los años 80, cómo se está desligando un poco de esa situación. Yo recuerdo como mi padre me dice la cofradía de Don... Sí, se sigue diciendo. Que se sigue diciendo todavía, lo Sí, que sí, pasa sí, que sí. él lo dice cuando se refiere a la Semana Santa de su juventud, ¿no? O de cuando ya se casa con mi madre, de los principios de los 70, la Semana Santa de Don. Llamaron a la Victoria para hablar con Don, que era el hermano mayor de la cofradía de, y entonces siempre estaba ligado, como hemos dicho, a grandes personajes, grandes familias, unos señores, por cierto, también de esa época, y no lo digo desde el punto de vista peyorativo, sino había como una forma de hermano mayor diferente. Con cierta clase. Con una clase que no rozaba el caciquismo, pero tampoco estaba exento de seguir como el mismo régimen que es el que estaba impuesto en España en esa época, ¿no? De como era Franco, ¿no? Que lo que hemos hablado antes, ¿no? Como si fuera un padre de familia que tenía un cortijo y que a todos nos quería cuidar, entre comillas, porque éramos como sus hijos, ¿no? Como una figura así casi redentorista, ¿no? Así era el jefe de Estado y así yo creo que lo habían heredado pues muchísimos hermanos mayores de la época, ¿no? Vemos fotografías con el típico bigotillo, con los típicos chaquetones verdes o abrigos de paño verde, es decir, la fórmula o el aspecto civil que tenía Franco lo recreaban ellos después también en su forma de vestir, ¿no? Vemos películas como por ejemplo La Escopeta Nacional, donde se ve las cacerías de Franco y eso, que quizás no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí vemos esa estética que sí la tenían esos personajes, esos grandes personajes de la época. Grandes personajes a los cuales también le tenemos que agradecer mucho, ¿vale? Porque fueron los primeros que llevaron a cabo la revolución estética de nuestra Semana Santa. Si Juan Casielle era como el gran diseñador revolucionador del tipo de trono un poco más aparente, que después se convierte en más elegante y más fino al hacerlo en orfebrería y todo lo que ello conlleva en las cofradías, es gracias también a que tuvo la confianza de estos próceres como de la Semana Santa malagueña que quisieron cambiar la estética para mejorarla. También es cierto que estas personas el paso a la juventud lo van a dar por necesidad. Claro, por agotamiento. Por agotamiento y porque de pronto la Semana Santa, al estar tan metida en ese régimen antiguo, había perdido un poco la relación de tú a tú con el pueblo. Es decir, se montaba el espectáculo, salía la Semana Santa a la calle, las procesiones, y la gente la veía como espectadores, pero formar parte de juntas de gobierno, sentarte en los primeros bancos en las misas cuando se celebraban triduos o quinarios, eso era inviable. Los bancos estaban reservados para juntas de gobierno, camareras, pero que ahora también hay reservas, pero yo creo que ahora está todo mucho más democratizado, ¿no? La gente que quiere participar en los cultos sin ser hermano se le abre la puerta de la casa hermandad, se le abre la puerta de la capilla, etcétera, etcétera. Antes estaba hecha la Semana Santa para los malagueños, pero para que la contemplaran. Y a partir de estos años será cuando la ciudad y el pueblo, lo mismo que va evolucionando políticamente el país, se va haciendo también más democrática. Y también lo que hemos comentado, así surgen las nuevas cofradías. ¿Cómo ves ese análisis, Antonio? Perfecto.
muy bien, porque aunque no vivía, pero lo ha estudiado. Y lo he estudiado, pero también es que muchas veces estas cosas nosotros las conocemos por nuestros abuelos, que gracias a Dios hemos tenido abuelos que han vivido este mundo, y aunque sin ser miembros de juntas de gobierno, pero eran observadores y después te lo iban contando, y mi padre ha vivido en la Victoria toda su niñez y ha vivido un mundo cofrade y observador como vosotros conocéis a mi padre, como es, ¿no? Entonces mi padre me ha contado siempre cómo era la Semana Santa de los 50, cómo era la de los 60. Claro, no se queda en boba escuchándolo. Sabemos que esos años 70 estaban imbuidos de una profunda decadencia, pero esos antecedentes de esa decadencia, ¿podemos decir que surgen en los años 60, Antonio? Sí, totalmente. Los años 60 fueron la irrupción del turismo, fue determinante en Málaga. Y el 600, en España pasa el desarrollismo franquista, ¿no? De la alpargata ya al zapato, aunque sea de la pelota esa de goma, ¿cómo se llamaba? ¿Ese desarrollismo hizo también al pueblo alejarse un poco de las cofradías también? También. Viene la televisión. La televisión ya estaba el año 58, 57, 58. Pues fue un discernimiento muy grande, porque los domingos no íbamos a ver el televisor. Y si no tenía en la casa, pues nosotros íbamos a ir a los pueblos, el bar ese al lado del mercado de Tarazana. Ellos parteros. Y eso era... La distracción. Pues claro, el llanero solitario y... La boda de Fabiola, ¿no? Que fue a principios de los 60, que eso fue un boom para la tele. Entonces, esa decadencia, podemos decir que empezó en los años 60 y tuvo un gran detonante en el tema de los hombres de trono, ¿no? Eso fue quizás la punta, ¿no? Que mostraba la decadencia, ¿no? Es que ya no era el hombre de carga ese, porque ya había grúas, ya había más maquinaria, más cosas. Ya no era el obrero del puerto que los sacos eran 100 kilos. Los sacos eran 100 kilos, después se puso a 50 y ahora los sacos son de 25 kilos. Entonces, pues, vemos los tronos de los años 20 con 60 personas. Sí, y hoy un trono pues, lo llevan 100 como mínimo o 150 y el de la Esperanza 200 y pico. Es que lo de los hombres de trono, Antonio, creo que también al subir el nivel de vida en los años 60 Exacto. con el desarrollismo, ya un hombre de trono pagado, gente del puerto, albañiles, mi abuelo fue hombre de trono pagado en los 50, mi abuelo Salvador, ¿no? Si ya tenían un trabajo fijo, había mejorado el nivel de vida, ya cualquier familia podía tener incluso su tele, podían tener una casa ya con agua caliente, con cuarto de baño interior, ya no necesitaba sacar un trono para acabar destrozado, iba a decir destrozado en plan malagueño, ¿no? Al final, para cuando volvieras al trabajo el lunes, ir machacado de la espalda. Ya no hacía falta. Claro. Entonces, de pronto se vio ese lapsus. Lo que pasa es que después también fuimos muy listos los cofrades, como siempre hemos sido, ¿no? Que hemos sobrevivido siempre a todas las crisis. Que los tronos eran con las baterías de la Renfe. Los varales de madera que se partían en medio del camino y había que ir al que se manda por otro varal. Yo he conocido mesas de trono con 4 patas a la derecha y 4 a la izquierda. 4 patas de madera con las abrazaderas de hierro y vamos, el rescate saltaba chispas subiendo para arriba, rozaba y salió chispas. En el año 72, Antonio, tuvo lugar un hecho trascendental que fue cuando los hombres de trono dejaron arriada a la Virgen de Gracia allí en la zona de Puerta Nueva, ¿no? Eso marcó como un antes y un después, ¿no? Porque ya en el año 71 se había producido el Cristo resucitado, que había sido llevado por hombres de trono, ¿no? Pero eso ya como dio a entender que había que dar un cambio, había que dar un giro a esa situación, ¿no? Claro, es que tenemos que tener en cuenta que las circunstancias de Málaga son particulares, de Málaga de España, ¿no? Si pensamos a nivel europeo, a nivel americano, en lo que estábamos pasando, en los años 60 ya estaban las reivindicaciones plenamente desarrolladas de la mujer, las reivindicaciones de, por ejemplo, la revuelta de Stonewall en Estados Unidos con los colectivos homosexuales, el postcolonialismo, claro, todo eso que está pasando a nivel europeo, aquí vamos un poquito con retraso, ¿no?
llega a los años 70 y de repente como que empezamos a sentir que tenemos que sumarnos a esas realidades, ¿no?, más reivindicativas, ¿no? En esas realidades reivindicativas, Alejandro, las clases obreras empiezan a decir, nosotros tenemos que mejorar nuestras condiciones totalmente, ¿no? Porque además el hombre de trono, el portador, era el asalariado de determinadas personas, ¿no?, mal pagado, etcétera, ¿no? De ahí vienen las tradicionales historias de abandonar los tronos en mitad de la calle, ¿no? Pero en ese contexto en el que están pasando cosas a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, España empieza a decir que, bueno, pues el jefe del gobierno del bando sublevado está a punto de fallecer, y en esos años empiezan a moverse muchas cosas. No es casualidad, ¿no?, que que se abandone un trono en un momento de reivindicación social, ¿no? Todo eso se empieza a conjugar hasta que llega el fallecimiento del dictador, y no se sostiene la situación que estamos viviendo, Alejandro, ¿no? ¿Por qué? Porque la población, tanto la población como los hombres de trono, ¿no?, querían ver mejorado su situación económica en ese sentido, no podían ser asalariados. Tenemos en cuenta también que es que las cofradías tampoco como eran personal externo, porque eran cuestiones más familiares, no los incluía. Ahí no teníamos casa hermandad, Salvador, no teníamos iglesias en las que hacer vida de las cofradías. Ahora la cofradía se entiende como algo mucho más social, ¿no?, mucho más amplio. Eso tampoco existía, esa realidad, ¿no? Además, creo recordar que en esos años hubo un encierro de unos empleados de Intelorce en la Catedral de Málaga, por esos años, que estaba todavía vivo Franco, y entonces eso fue también muy polémico, ¿no?, porque era una cosa ilegal, ¿no? Ellos se metieron en la catedral para buscar un poco el cobijo de la iglesia, ¿no?, y eso también nos dejaba a las claras la situación que se estaba viviendo, ¿no? Sí, una apertura y un cambio total. Hay que recordar el peso que tenían los barrios rojos, lo que se llamaban los barrios rojos en Málaga, que era todo lo que estaba más allá, un poquito más allá del río, más allá del Perchel, pues todo lo que era la costa, Huelin, pues donde estaba la fábrica. El tipo de población no era la que vivía en la calle del Ario, pero desde ahí salía la población que cargaba con los tronos, ¿no? Entonces se entiende que es imposible pagar los portadores a todos, pero también hay momentos que es que también se pagaba por montar los tronos, es decir, que había un personal externo, había carpinteros en muchas ocasiones que venían a montar el patrimonio en la cofradía. Se pagaba todo. Se pagaba todo, claro, eso llega un momento que esa realidad era insostenible por mucho esfuerzo que quisieran hacer las cofradías. Ojo, estas realidades para las cofradías grandes siguen siendo grandes, que siguen siendo las actuales, es decir, determinadas cofradías nunca vivieron ese tipo de circunstancias, ¿no?, que hablan mucho del devenir histórico. También vemos la falta de conexión, perdón Alejandro, la falta de conexión que podía haber devocionalmente debido a esto con la Virgen o el Cristo que iba encima del trono. Totalmente. Porque actualmente te cae una manta de agua en la calle y tú sigues a pesar de que puedas coger una pulmonía. En aquella época, y el hombre de trono no se va. Y sobre todo porque la greia obra de hombre y mujer de trono es a muerte, por llamarlo de alguna manera, por no decir otros gritos que se suelen decir que en los que ya no participo tanto, ¿no? Pero en esa época es que no había una conexión con lo que iba arriba. Vas a trabajar, pero muchas veces sabían que iba a una virgen que venía de calle Agua, pero no había esa devoción con la Virgen. En Málaga está ese concepto de sacar trono. Eso es muy malagueño, eso no pasa en otro sitio, ¿no? Ahí viene un concepto muy heredado, sigue estando presente, ¿no? El concepto de sacar trono. Los chavalitos, los pequeños y más grandes, claro, pues, sacaban trono, ¿no? Y daba igual lo que llevaba encima, porque a algunos les pagaba, a otros después tal, y era una manera de hacerse hombre en los varales, ¿no? Pero eso ya estamos entrando en la transición a la juventud cofrade. Sí, efectivamente. Porque también ocurrió en Sevilla. En Sevilla el último paso, yo no sé si actualmente sigue así, el último paso llevado por costaleros profesionales fue Santa Marta. Y todas las demás que también iban pagados, poco a poco también se fueron evolucionando hasta llegar, porque claro, allí que se pagaba la cuadrilla que llevaba el capataz. Y entonces se le pagaba la cuadrilla de capataz fulanito, Rafael Ariza, por ejemplo, para que sacara tales pasos en Semana Santa. Cuando poco a poco empieza la revolución desde la juventud, teniendo aquí presente como que fue una cosa generalizada, tanto en Málaga como en Sevilla y también en Jerez, porque otras capitales siguen con ruedas hasta ya avanzados los 80, ¿eh? Cuando se generaliza, surge incluso marchas, como por ejemplo Hermanos Costaleros, porque se le da la importancia a ese hermano que hace su vía crucis particular, llevando las andas, yendo a los ensayos y participando de la fe con el resto de componentes como los nazarenos, ¿no? Y eso es lo que en Málaga poco a poco también se consigue, en los 70, que el hermano sepa que también es necesario llevar las andas procesionales y que exista ese cariño y ese amor hacia las imágenes
para que tú des toda tu vida en ese momento y a lo largo de todo el año. Lo que pasa, Salvador, para eso se tiene que producir ese cambio de conciencia. Por supuesto, ¿no? claro, de pasar de una Semana Santa caciquil a una Semana Santa del pueblo. Estamos analizando esos componentes de decadencia que tenía la Semana Santa de los años 70, y también fue muy trascendental la convocatoria del Concilio Vaticano II, ¿no? Porque también cuestionó mucho el papel de las hermandades. Hubo gente que no entendió bien las enseñanzas del concilio, ¿no? Y veían, muchos católicos veían a las cofradías como algo del pasado, ¿no? Algo que había que erradicar. Sí, sí. Incluso visto por sectores del clero sí, también. Sí, totalmente. Sí. Y eso también influyó mucho en que las propias hermandades no eran entendidas por la jerarquía eclesiástica. Como ahora, Alejandro, como ahora. Sí, es normal. Bueno, ahí se ve también, en Mena, pues se quiere hacer un cambio también, sacan la glorificación de la soledad, pero eso no era lo barroco ni lo cofrade. Una glorificación de la soledad que sale precisamente en la Semana Santa de 1975. Exactamente. Con Franco todo ya en la decrepitud absoluta del dictador. Eso no gustó, ni eso tuvo raíces. Sí, pero fue como una llamada, como intentar hacer algo sobrio, austero, nada, que no hubiera nada de bordado, que no hubiera nada de talla, el trono era una como mesa. Mirar un poco a Valladolid. Exactamente. Que el trono no tuviera como tú vas a la Semana Santa de Valladolid, y los tronos prácticamente son carrozas, y llevan una madera vista alrededor, ya está. Que eso era el trono de la glorificación. Porque tú lo que estás viendo es solo la obra de los grandes escultores que tienen allí su lugar donde se muestran su imaginería, ¿no? Y eso es lo que era, como tú has dicho, el trono de Juan de Ávalos. Fijaros que hoy sería inconcebible quitar a la soledad de Mena, a la soledad coronada de Mena, para poner la glorificación de la soledad. Coronada, que se quitó. Se quitó durante 3 años. Quizás ahí estuvo uno de los grandes problemas, ¿no? Efectivamente es fruto de un contexto. El escultor tampoco supo entender nuestras realidades, porque podría haber hecho algo más, ni siquiera abordado, pero algo más acorde a nuestras realidades, porque podría haber hecho un grupo escultórico con un trono y otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero claro, es que no vino a aportar, vino a quitar. Entonces, es que si hubiera sumado, eso no lo hemos hablado ya muchas veces, si hubiera sido un tercer trono, claro, y también si no hubiera sido de una familia, claro, es que no porque fue la es que volvemos de nuevo a lo de las familias. Exacto. Si hubiera sido una obra de la hermandad, pues la Virgen estaría quizá en el altar mayor de Santo Domingo, no hubieran desaparecido los ángeles del arco triunfal de la Virgen, ni hubiera perecido ese grupo que se ha quedado totalmente guardado en un almacén y la Virgen en una esquinita de la capilla de las Hermanitas de la Cruz, cuando es soberbia el conjunto. Ese conjunto... En el altar mayor de Santo Domingo sería espectacular. Bueno, ese conjunto se podría haber sería adaptado Salvador a un diseño de trono contemporáneo, otro tipo de cuestiones, ¿no? Jesús lo hizo, Jesús Castellano hizo el boceto del trono había opciones, hubiese sido interesante, ¿no? Porque aportaba realmente mucho. Pero volviendo al tema del Concilio Vaticano, es que de repente las cofradías de nuevo eran como las enemigas, ¿no? de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es un contexto en el que también están aflorando otro tipo de movimientos con muchísimo poder dentro de la Iglesia Católica. Ahí sobraban las cofradías con todas las vinculaciones que tenían en Málaga, que además, como no eran estructuras sociales consolidadas como las que tenemos que ver en la actualidad, está claro que esa realidad, en ese contexto, la soledad de Ávalos, de repente no funcionaba con nadie, ni siquiera para la propia cofradía, ¿no? Las personas que viven su fe desde el punto de vista no cofrade siempre vieron extraño que los cofrades le diéramos tanta importancia a la pasión de Cristo y tan poca a la resurrección. Sí. Y yo creo que eso fue un punto muy importante en esos años 70 con lo del concilio, ¿no? Porque incluso don Ramón Busarray, una de las cosas que hizo fue dejar de asistir a la procesión del sepulcro. Exactamente. Y presidía la procesión del resucitado. Que hay grandes fotos con el trono incluso de Miguel Navas en la fachada de la catedral, que incluso salía de dentro, ¿no? Sí. Veían como que era un acto masoquista de los andaluces que se cubrían el rostro con un cartón y una tela, con lo que da muchísimo agobio muchas veces, a mí me agobia un poco, o llevar un trono encima, un paso, como algo que era propio del masoquismo de esa Semana Santa del barroco, ¿no? Donde nada más te faltaba
pegarte latigazos como ocurre en ese pueblo, ahora me perdí un poco, de Aragón, creo que, no sé si es Huesca o en... por ahí hay, ¿no? Pero también, Salvador, en este contexto tenemos que tener en cuenta que el Resucitado es la gran lacra del arte español y del arte andaluz, sin lugar a dudas. Y en cambio, en otros sitios tiene un extraordinario desarrollo. Porque son muy trentinos. Totalmente, o tridentinos, mejor dicho. Totalmente, está claro que sí, pero no es la gran lacra a nivel artístico, incluso de la gran aportación española que es la imaginería procesional al arte universal, la figura del Resucitado es nuestra gran lacra, ¿no? En Málaga tampoco lo hemos entendido, pero es que seguimos sin entenderlo con ese Cristo resucitado. Y es maravilloso. Sí, totalmente, rarito, pero es igual de raro que la Soledad de Ábalos. Sí, igualmente. Podía entrar en esa línea. Un mix de imágenes. La escultura del resucitado, la técnica es muy parecida a la Soledad de Ábalos. Abofetado, no está terminado, después tiene soforado, el color macilento, es que el Cristo... Podríamos hacer un mix de esculturas raritas, ¿no? Que algún día trataremos aquí, ¿no? Pero es que ese Cristo resucitado en el siglo XXI sigue sin tener cultos propios. Es decir, una iglesia cerrada, ¿no? Porque está ahí, porque tiene que estar... Por ahora. Bueno, esperemos que sea más pronto que tarde, ¿no? Pero la realidad es que más pronto que tarde. En estos no sé cuántos años de la agrupación de cofradía, el resucitado sigue siendo un problema, igual que la Reina de los Cielos, ¿no? Pero claro, es que tampoco encaja con la idiosincrasia. Él es rarito... Pero mira, es un problema, y perdona que yo tire un poco para la agrupación, es un problema porque entendemos todo con la palabra cofradía. Y no entendemos que son los titulares de la agrupación. Y como todos tenemos nuestra propia cofradía, hay un grupo cofrade que se dedica a él y está caminando bastante bien, pero claro, siempre estamos viéndole a todo la fórmula cofrade. Que la apertura de San Julián, más pronto que tarde, va a llegar, porque creo que también es necesaria, porque las imágenes no pueden estar dentro de la iglesia cerrada cal y canto, obviamente. En eso sí estoy contigo. Hablando de... La prueba es que el obispo que sucede a don Ramón, don Ángel Suquía, la condición que pone es que el resucitado salga de la catedral después de pontificar. Así que, claro. Don Ramón también se tiró bien al barro. Sí, don Ramón Bosarray, antes lo hemos hablado en la entrevista, fue un obispo muy aperturista, muy aperturista, y que aunque al principio le costó trabajo entender el fenómeno cofradiero, pero después se implicó en él y además era un obispo cercano para las hermandades, ¿no, Antonio? Muy cercano, bueno, la prueba que llamaba a la cofradía diciendo que va el obispo a presidir la función principal, que normalmente pues hacía una solicitud, pero 2 veces, él, cada domingo de Cuaresma o de las festividades de los... Sí, lo organizaba, su secretario que por ahí anda todavía. Era una persona, es una persona muy inteligente y fue, creo que, un obispo muy inteligente. Y como le pasa muchas veces a estas personas, ante lo más débil, cayó. Porque con su ciudad y con su diócesis se mostró súper abierto, crítico al principio, pero supo adaptarse, que no convertirse, pero sí adaptarse para, con humildad, vivir la vida de las cofradías, y después también vivía en un segundo plano para no sentirse como el protagonista. Y pongo este ejemplo. Firmó 2 coronaciones canónicas. Y no coronó a ninguna de las 2. Exactamente. No. Y eso para mí fue una muestra de humildad absoluta. Y después, por el follón ese de los comentarios con lo de la Jet Set y con todo lo que teníamos en la costa, totalmente cierto, ahí vino su traslado a Melilla. El tocar ese tema cuando eso a los cofrades malagueños ni nos va ni nos viene, y a la diócesis, entre comillas, bueno, en esa época dejaba aquello mucho dinero, pero sí era cierto que aquello era una visión un poquito extraña de la vida. Vamos a dejar durante unos instantes este interesante debate sobre la Semana Santa de Málaga en el año 1975 y vamos a dar paso a publicidad. Volvemos enseguida. ¿Cómo se llama? Rex. Desde el primer día. Hola. Son inseparables. Sí. Buen trabajo. Y juntos, nada los detiene. Lo que has hecho ha sido una locura. Fue idea suya. Para ellos, en esta temporada, ningún caso será un hueso duro de roer.
Has dicho la palabra. No, lo siento, colega. No hay huesos para ti. Hudson y Rex. De lunes a viernes por la noche. En AXN. La vida reparte sus cartas sin aviso. El poder marca las reglas. No quiero morir. Las sombras esconden la trampa. Y una sola ficha puede cambiar la partida. Pero el alma desafía. Se ha enamorado de usted. Y el azar decide. Apuesta por el maestro del cine moderno. Kieslowski, La vida en juego. Los viernes en Sundance TV. Hay portales que te llevan a otra dimensión. Casas anticuadas que parecen un agujero negro. Para modernizarlas no necesitas una máquina del tiempo, solo seguir los consejos de Patricia. Para alquilar una casa, mejor colores neutros. Vaciar, limpiar y pintar las paredes. Y tu casa tendrá futuro en el universo del alquiler. Una vivienda anclada en el pasado ha viajado a la actualidad. Reforma y alquila. Los sábados y domingos en Canal de Casa. La tele que te inspira. Las rutas de senderismo más duras del planeta no son aptas para cualquiera. No se hacen una idea de lo duro que puede ser. Porque descubrir los lugares más remotos e increíbles de la naturaleza tiene un precio. Es un viento tremendo. Esta montaña es dura. Pero la recompensa es siempre inmensa. Es espectacular. No puedo creer que al fin hayamos llegado a la cima. Coge tus bastones y atrévete a vivir una aventura extrema. Los viernes en Buen Viaje, el canal que te lleva más lejos. Cuando te propongan un plan a mediodía... ¿Quieres dar un paseo, prima? Solo podrás contestar... Como tú digas. ¿Qué podemos hacer? Nada atrapa más que los líos de una familia con tan mala uva. ¿Vale? Falcon Crest, de lunes a viernes en 20TV. El éxito de Encis como serie policíaca... Los agentes no nacen, se hacen. ...radica en un equipo tan versátil y preparado... Yo soy el agente Nano. Yo soy el super Nano. ...como carismático y motivado. Eso me gusta. En esta ciudad pasan cosas horribles. Pero sobre todo... ¡Gente federal! ...en su implacable lucha contra el crimen. Hagan todo lo que tengan que hacer. ¿Quiénes somos nosotros? Encis Los Ángeles. De lunes a viernes a partir de las 5 en Warner TV. Sentir Cofrade y PTV Telecom te traen una oferta única. Llama al 957-940-230 y llévate fibra más televisión y línea móvil con 100 gigas y llamadas ilimitadas gratis durante 12 meses. Llama ahora y no pierdas esta oportunidad. Bueno, pues seguimos retomando este interesante debate sobre la realidad cofrade malagueña en el año 1975. Hemos hablado del problema de los hombres de trono, del Concilio Vaticano II, de la figura de don Ramón Busarrái Ventura, pero también en estos años tuvo un papel fundamental la irrupción de la juventud con esta Semana de la Juventud Cofrade y sobre todo el papel que el obispo don Ramón Busarrái le dio a la mujer. Una mujer que todavía en aquellos años, por el Código de Derecho Canónico, no podía participar en la vida de las hermandades, pero que sin embargo don Ramón abrió un poco la mano y dejó que las mujeres participaran en los cortejos como nazarenos e incluso siendo también miembros de junta de gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente en la fusionada tuvimos la primera tesorera, que es María Teresa Picornel, esposa de José Manuel Álvarez Chávez, que se le ha dado homenaje hace unos días. Y también la mujer de su favorito, fueron las primeras también en el emprendimiento, también una chica también, total, que yo sepa, ¿no? Pero que fue, don Ramón fue, vamos,
que vino un poco, pues, como que no se encontraba, pero que yo pienso que Cofrades de Valía, pues como él se dejaba escuchaba a la gente, pues el valor que las cofradías tienen, la profundidad, las raíces en el pueblo, del mismo católico de la fe del carbonero, ¿no? Que Jesucristo y era de su padre y eso, y tenía la estampa en la cartera, y eso, pues él se convenció, porque aquel pregón que dijo que había que vender los tronos y los pobres y todo eso, entonces se formó que los hermanos mayores, vamos, yo sé porque me lo contaron, los hermanos mayores hicieron un memorando y lo llevaron allí al palacio, bueno, y él pues se enfadó. Eso ni se ha leído, eso la agrupación lo tendrá, la parte secreta, y porque Jesús Saborido después le dio mucho... Él se enfadó mucho, pero de ahí cambió totalmente. Jesús Saborido después en el pregón del año 78, que estaba el Cristo de la Esperanza del en el Gran Amor. Sí, le dio caña, bastante caña. Lo de las mujeres en Málaga siempre tenemos que estar muy orgullosos de nuestra Semana Santa, de nuestra ciudad, porque fue también la pionera. Igual que ha sido la pionera en muchas cosas, claro, que después parece que está la madre y maestra, que es Sevilla, que es la que se lleva siempre la palma de la gloria, pero Málaga siempre, dicho incluso también por amigos míos cofrades sevillanos, de estos sevillanos rancios de cofradía, que Málaga, tanto en cartelería como en imaginería y como en muchísimas cosas, siempre es la que se lleva la palma de la originalidad y de tener la arrogancia de modernizar. Y Málaga, en una época en la que las mujeres cosían nada más el encajito dorado del manto de la Virgen, o hacían los bocadillos para los costaleros o para los hombres de trono, o salen vistiendo con ese primor, ¿no? En esa película del Nodo, que visten a la amargura y le colocan a la amargura zamarrilla, que le colocan la corona, le ponen la rosa, cosas muy bonitas y muy de leyenda y muy preciosas, pero el paso de la mujer a engrosar la fila del nazareno, y gracias a Dios, porque nuestros cortejos eran cortísimos, porque eran militares, muchísimos, las bandas, nazarenos, poquísimos. Representaciones de peña, diputación, etcétera, 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 larguísimas. Para rellenar la procesión. Para rellenar la procesión, cosa que ojalá algún día se erradique. Que yo alguna vez he salido de la Plaza de la Constitución para irme a descansar para el miércoles santo y he visto la calle Salvago llena de representaciones esperando porque se montan todas en el Thyssen. Hombre, con todo el respeto a mis hermanos mayores, amigos y familiares, pero yo creo que eso ya también se ha quedado un poquito obsoleto, ¿no? Que una cofradía esté llena de personas con las caras descubiertas, que no tienen ningún sentido. Estamos hablando del papel de la mujer y me llama mucho la atención ciertas mujeres que también en esos años hicieron una labor muy importante para nuestras cofradías, como fue el caso de Dolores Carrera, Nazareno Verde, ¿no? Ángeles Rubio Argüelles en la Hermandad de Zamarrilla, Ángeles Blanca en la Hermandad de Salutación y en el Rico, ¿no? Eran mujeres también muy valientes también y que hicieron mucho también por la Semana Santa de Málaga en esos años. Y Ana María en Dolores de San Juan. Ana María Navarrete también. Ana María de Navarrete también. Su casa fue exactamente. Es que no había donde Su casa era como la Academia de Platón, pero en versión cofrade. Exactamente. En la Málaga esa. Ojalá uno hubiera sido lo suficientemente ya un jovencito tirando para poder asistir a esas reuniones, ¿no? Que tenían, que decían que eran maravillosas, vamos. Los viernes nos reuníamos por la tertulia de los nazarenos y hubo ya viernes que pegaban a la Semana Santa, que había que decir, mira, que eso es un piso antiguo, que te vayas a hundir. Sí, totalmente, y acabáis en Torre, abajo en la... Claro, porque estábamos allí veintitantos, pero la familia Navarrete fue única para la pasión, para el descendimiento, para los dolores de San Juan sobre todo, y bueno... Y Málaga muy madrastrona siempre con ese tipo de personas, ¿eh? Sí, lo hemos no estado se le ha dado antes. el sitio. Porque lo hemos estado hablando antes. No hace mucho se hizo una exposición en la agrupación de cofradías de esos grandes personajes y faltaba Lola Carrera. Sí. Que yo incluso lo dije en Junta de Gobierno, que todavía había pared libre para poner una mención. Yo tuve la suerte de conocerla en persona, he tenido la suerte de leer sus libros y si no llega a ser por ella, el vocabulario cofrade lo hubiera hecho a lo mejor Jesús Castellano.
Pero si Jesús Castellano no lo hace, no tendríamos ese vocabulario cofrade malagueño. Claro. Y las anécdotas y curiosidades. Las anécdotas, que es una bestialidad el libro, Sí, ¿eh? sí. Y después su novela de la Casa de las Viudas, que ella misma se autoeditaba. Era un personaje que siempre renegó de ser, no quería ser pregonera, se le ofreció y nunca quiso. Y por cierto, según se cuenta, sí salió de Nazarena antes de la aprobación. Sí, lo haría. Porque después con el capirote, cubre la parte del pecho y eso fue... Detrás, vestida de Nazareno. Pero Lola Carrera fue, bueno, lo vio en casa de su padre. Su padre, pues la mano que bendecía al Señor, pues la salvó. Pero como había chivato y eso, pues lo iban a matar. Entonces la mano la quemaron en la hornilla económica que había, que era antigua de carbón y todas esas cosas, porque es que la vida humana, su padre fue salvo. Bueno, fue también que cogió la cabeza de la Virgen de la Esperanza y un depositario hasta que ya Adrián Risueño la restauró. Pero la familia de Lola, que tenía una cosa especial, era una mujer en todos los sentidos, y cariñosa, y después la bolsa de caridad. A pesar de lo que era, porque era de las grandes familias malagueñas que tenían como un mini, lo de los grandes almacenes que tenían en la calle Lario, que eso era grandioso, y cerca de mi casa estaba el almacén, el camino de la playa de allí de donde yo vivo, ¿no? Entonces y además era una mujer cercana, que tú te acercabas a la agrupación de Cofradía al Archivo, que por cierto lleva su nombre de ella, y es que te lo sacaba todo. Fundó la Bolsa de Caridad de la Esperanza. Cuando estaba el Perché, y todas las mujeres que habían parido pues le daban el latillo, el día de la Esperanza, y además la bolsa funcionaba. Había unas mujeres fantásticas, ya no quedan ninguna de aquellas, claro está. Y bueno, la Bolsa de Caridad de la Esperanza, pues ella la fundó, pero eso sigue para arriba, y como todas las obras sociales de cada cofradía, que antes no había vocalía de obras sociales, porque de no su existía. mano, y de su mano vino Álvarez Duarte. Totalmente. Que fue el imaginero que viene a sustituir imágenes y a añadir imágenes, por ejemplo, a la Virgen de la Paz que arde, y él realiza la nueva. Todo eso vino de la mano de Lola, hasta que ya Álvarez Duarte, que en Málaga era un total desconocido, despega desde ese punto de vista ya, creo que el imaginero guión total, ¿no? Como marca, como vendió la marca, cómo se enriqueció con eso, y creo que, vamos, en comparación a Sebastián Santos y a los otros, era otra historia que también se inició en los 70. Antonio, se produce la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975, ¿y qué retos tenía la Semana Santa por delante? Porque había esa incertidumbre de que no se sabía lo que iba a pasar, ¿no? ¿Y cómo se dio las circunstancias para llegar a la época actual? Bueno, quizás la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, Alejandro, fue que pensábamos que iba a ser el fin del mundo para las cofradías, ¿no? Como tenían ese desarrollo, venían cogidas de la mano del gobierno del dictador, pues pensábamos que nos íbamos a extinguir, ¿no? Y al contrario, lo que pasó fue que con la incorporación de los jóvenes, la Semana Santa de Málaga se reinventó, pero claro, estos jóvenes no eran cualquiera, porque se habla de las clases populares, hemos dicho anteriormente, pero muchos de ellos ya estaban atentos a lo que estaba pasando en el resto de Andalucía y lo que estaba pasando en Sevilla, ¿no? Figuras carismáticas, como he mencionado, como Casielles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eran extremadamente conocedores de lo que estaba pasando, ¿no? Ahí fue el germen para comprender la Semana Santa del siglo XXI, porque quizá la principal diferencia que tenemos entre la de 1975 y la de 2025 es el refinamiento. Es decir, eso sería creo que la primera casualidad, y la siguiente sería la pérdida de lo popular. Ahora tenemos una Semana Santa mucho más culta, mucho más refinada, donde todo está orquestado. Todo eso lo hemos perdido en detrimento de esa parte mundana social que las personas pues vivían con el tinglado de las imágenes, ¿no? Y quizás esos fueron los primeros gérmenes de cambios que pudimos hablar. Cuando llegaron las cofradías nuevas, en ese contexto de los 70-80, deja de procesionarse el mutilado, además que fue algo como muy representativo, ¿no? Deja de procesionarse el mutilado y se incorporan nuevas cofradías, pero esas cofradías
quieren contar otra historia, que es la historia de la catedral, es una historia como más sevillana, de hecho son todos tronos prácticamente a la manera del ideario sevillano, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo anterior, con los grandes de Juan Casielles, que querían las cofradías en los años 60-70, que tampoco lo pueden haber hecho, es decir, esas cofradías nuevas que llegaron, porque de hecho muchas de ellas siguen todavía un poco empantanadas en ese sentido, ¿no? De todo ese proceso de las cofradías nuevas y las que estaban, no le quedó más remedio que ponerse las pilas. Empezó a surgir el germen de la Semana Santa, vamos a decir 2025, porque la Semana Santa actual tiene 10 años, tiene 15 años, es decir, hace 15 años, 10 años, era muy difícil de ver una Semana Santa orquestada, donde los tronos andaban, bailaban, todo eso que estamos viendo ahora, eso no existía, ¿no? Seguía teniendo poder otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso quizás fue entre el mix de lo nuevo, lo viejo, lo que estaba, y sobre todo de la búsqueda de la supervivencia. El hombre de trono ya no, como he dicho anteriormente, ya no es pagado, sino que empieza a trabajarse, que sea devoto, pero claro, es que las cofradías nuevas tampoco podían pagar a hombres de trono para que saliesen, entonces ya tuvieron que ponerse las pilas para enseñar a los cofrades a ser cofrades y a querer a sus imágenes, ¿no? De todo esto, la música cambió también de posición, las bandas se movieron de los principios de los cortejos procesionales a las partes de atrás, paulatinamente, aunque sigue teniendo una gran presencia los cuerpos del Estado de Seguridad del Ejército Español, no es que se fuesen relegando, porque habrá que esperar todavía bastante, pero ya como empiezan a tomarse conciencia de todo tipo de cosas, porque todo lo que está vinculado con el régimen, de repente se empieza a ver mal, ¿no? Empezando por la propia cofradía del mutilado, Alejandro. Es curioso porque estoy de acuerdo con mi amigo Antonio, pero matices, porque yo creo que la transición fue con escalones. Totalmente, sí. Totalmente. Fue con escalones, ¿vale? Fue muy importante la llegada a Málaga de la universidad. Sí, lo iba a decir. Que la gente se empezara a formar. Sí. Y los que no se formaban... Llegó en el año 73, la universidad. Y si no se formaban, por lo menos sabían que en Málaga ya había universidad. Sí. Y entonces empezaron las tertulias de otra manera. No tertulias de familias cerradas que hablaban de Semana Santa con mucha evocación sevillana, porque es la verdad también eso, sino ya una tertulia en la que se empieza a investigar. Los libros de Andrés Jordén y todo eso, lo de la hoja del lunes, de Subirón, todo eso hace que la gente empiece a moverse porque aparece la inquietud universitaria. Lo del conocimiento, el saber que no tiene límite, todo eso poco a poco va haciendo germen en la juventud de la época. El surgimiento de grupos como la Cuadrilla del Arte, cuando los cultos no tenían importancia ninguna, habían perdido toda esa fastuosidad de los años 20 y de pronto empiezan a luchar porque un culto esté bien trabajado. ¿Quién se encarga de eso? Las hermandades nuevas, que son las que están montando esa cofradía y esa imagen visual de la hermandad, no solo del día de la salida, sino del día también de los cultos, apoyados por estas personas que entienden bastante, valga el término amplio, de todo esto, para montarte una bendición como por ejemplo la de la Virgen del Amor del Rico. Que eso fue para mí un punto de inflexión en los altares de culto. Ya lo hizo la Paloma en el año 71. Que ya lo hizo la Paloma también porque tenía al padre Game, que era muy macareno. Y a Francisco Hermoso. Eso, y a Paco Hermoso. Pero los jóvenes, los que éramos todavía niños y los que ya eran jóvenes, se encargan de ese montaje y ese fue como el comienzo de que, curiosamente, el altar del Corpus empieza en declive, que era el único momento monumental que había en Málaga desde el punto de vista de altar efímero, y llega el cénit, para mí es la coronación de la Virgen de los Dolores, de la aspiración en el altar mayor de la catedral, ¿no? Que creo que fue el momento cumbre de este nuevo resurgir cofrade desde el punto de vista pues cultural. El hecho de Semanas de la Juventud Cofrade, que se tomara en serio las publicaciones como por ejemplo de la revista Guión, que era más como para los turistas, porque explicaba todos los años lo mismo, y empieza a tener ya una connotación con la vuelta de la saeta en el año 81-82. Sí, en el contexto poco después también de los Via Crucis. Totalmente. Las exposiciones de Agustín Clavín. Las exposiciones en las que todos los niños nos volvíamos locos porque siempre en el colegio había un profesor cofrade que estaba señalado como ese es de la Aspiración o ese es de la Paloma. Y después organizaba la típica excursión que nos llevaba cuando don Ramón convierte el Palacio Episcopal en Museo de Arte Sacro, cómo nos llevan
al patio, a todo lo que era la galería del patio, a la parte interna, para ver esas exposiciones que se montaron. De la imaginería desaparecida. Del bordado en la Semana Santa. El bordado, todos los tronos pasando por la Alameda, que era una de fotografías. Sí, de fotografía. Todas las bambalinas de las vírgenes de Málaga bordadas, hicieron auténticas maravillas. Maravillas para la época, ¿eh? Para los que éramos niños, los que éramos jóvenes, y poco a poco empezamos a ver que las cofradías también eran nuestras. Empezaron a surgir también los programas radiofónicos, Totalmente. Crudía, de Paco García, que también... Que no ve la caña que dio con las mantillas y con todo ese Exactamente. tema, y poco a poco fue todo mejorando, depurándose, hasta llegar, bueno, como he dicho antes, es que la transición de la muerte de Franco termina prácticamente en el 81, 82, cuando el golpe de Estado de Tejero, Claro, ¿no? claro. Cuando triunfa el PSOE, aquel PSOE, también, cuando los políticos de la época también empiezan a utilizar las cofradías para hacerse las fotos. Exacto. Delante de los tronos. Cuando Sea de la índole que sean. Les da igual. Cuando ya empieza a verse la Semana Santa erróneamente, solo como cultura para ser admitida en una España socialista que es la de los años 80, la de Felipe González, ¿no? Está claro, Salvador, que la Semana Es decir, Santa... que hemos vivido una serie de cosas, pero la Semana Santa sigue ahí. Como dijo don Enrique Navarro, cuando la quema, ninguna hermandad ha desaparecido. Muere Franco, ninguna hermandad ha desaparecido, incluso otras han aparecido, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa que una vez se le cantó, fue muy criticada en Sevilla, a la Virgen del Baratillo, porque estaba Calvo Sotelo en la entrada de la Virgen, en el encierro, y le cantaron una saeta a la Virgen en la que mencionaban al presidente del gobierno, para que le diera su bendición. Aquello en Sevilla fue atronador. Seguramente ocurre en Málaga y se hubiera visto como algo normal. Digo, sí. Como algo normal. Está claro que la Semana Santa se fue convirtiendo en algo más mediático. En la prensa, en la radio y la televisión, recordemos que desde los años 60 ya había imágenes de la Semana Santa en el Nodo, por ejemplo, ¿no? Y con ese revulsivo a nivel de investigación, con la llegada de la universidad, incluso la incorporación de mujeres investigadoras, ¿no? Está claro que fue un caldo de cultivo donde de repente había más cosas que leer, ¿no? Habíamos tenido un impasse muy grande, prácticamente 30 o 40 años, donde era difícil encontrar material sobre la historia de las cofradías malagueñas, pero porque seguía pesando mucho todo lo que nos había pasado, ¿no? En ese contexto desencadenó en el siguiente, ¿no? Que es el que vivimos actualmente, que nunca existió una Semana Santa tan mediática como la que tenemos en la actualidad. Y eso es un fenómeno característico del siglo XXI, porque también se consume de manera diferente y se consume a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces ese proceso, el hecho, por ejemplo, que tuviésemos revistas, como comentábamos, como la Via Crucis, ¿no? Que quizás fue la más científica de todas, ¿no? Porque la saeta tenía y sigue teniendo un carácter mucho más divulgativo, ¿no? Pero es que Via Crucis surgía de un grupo de intelectuales, de profesores universitarios que querían contar... Encabezados por Eduardo Nieto. Encabezados por Eduardo Nieto, ¿no? Pero ahí estaban todos, ahí podemos ver, por ejemplo, a Juan Antonio Sánchez López escribiendo, a todos los grandes intelectuales del sector, ¿no? Incorporan, por ejemplo, la visión de otras cofradías de fuera en esa revista, ¿no? Si recuerdan, hay estudios de Antequera, hay estudios de Alaurín, incluso hay menciones... Cuando empiezan las radiografías, ¿te acuerdas? Por ejemplo, efectivamente, tan importante... Fueron desapareciendo los pulsos también. Sí, claro, y se van recogiendo, ¿no? Y esas publicaciones, de repente, lo de la radiografía para el contexto... Sigue siendo raro para la actualidad ver una radiografía de una imagen, imagínense los años principios de los 80, finales de los 70. Málaga pionera, también para eso. Porque cualquiera vea la Macarena en radiografía, el escáner ese que le han hecho en la Cartuja para la restauración. Eso está totalmente metido en una caja con 7 candados. Y no pasa nada, es decir, que ese pudor que tienen los cofrades, ¿no? Por no mostrar la parte estructural, ¿no? Es más preocupante lo de las polillas que pudiese tener o las que tenían todas las criaturas. O que tenía la Macarena actualmente, ¿no? Habéis dado una clave, habéis hablado de ese carácter popular que cogió la Semana Santa una vez que falleció Franco, ¿no? Verdad que era una Semana Santa de pulso, de encuentro, de saeta, con micrófono, la tribuna de los pobres. Y se ha pasado de esa popularidad que era notoria en los años 80 y 90 a, como ha dicho Antonio, una cierta estereotipación. Está todo como más estereotipado, ¿no? Se ha guionizado demasiado. Sí. Salvo las profesiones extraordinarias, Salvador. Sí, bueno, vamos a ver, las profesiones extraordinarias... Mira, aquí, mira, me encanta, la juventud cofrade malagueña. Por favor, jóvenes, ¿dónde está mi que los jóvenes, cuando nosotros, los que estamos aquí en diagonal, éramos jóvenes, nos hinchábamos de trabajar en nuestras cofradías, desde fregar los baños de las que tenían Casa Hermandad, a limpiar ceras, sacarle brillo, etcétera. Por favor, también tenéis que escucharnos a nosotros para que sepáis que a lo que ya no somos tan jóvenes, no es que estemos en contra de la juventud actual, es que la juventud actual muchas veces solo sirve para
adornar calles, poner plotes, hacer farolillos, hacer claveles de papel, ponerle a la Virgen en las estampitas viva esta diva. No, por favor, centrémonos en las figuras principales que son Cristo y su madre, aprender sobre todo de estos jóvenes. Antonio. Este hombre tiene sus años, pero es que este hombre ha hecho muchísimo por la Semana Santa de Málaga. Poneos las pilas también en este aspecto, por favor, porque entonces nuestra Semana Santa va a ser solo un guión, en el cual vamos a saber 2 días antes cuál es el repertorio de la banda de corneta y de la de música. Vamos a saber las flores, peonia, todos esos nombres extraños que respeto completamente a mis amigos botánicos, pero para mí son claveles, rosa, cala, verde y verde. Eso no nos interesa en el fondo, lo que nos interesa es la entrega, el amor a nuestras imágenes y a nuestros hermanos. Vamos a seguir aprendiendo, de estos grandes... Sí, está claro que sí, ¿no? Que la historia es viva, ¿no? Porque mira, después estás tú, que eres muy joven. Y eres joven, vamos a dejarlo en joven. Aunque parece que ya todo está escrito en Via Crucis, pero tú sigues ahí investigando y escribiendo, porque la Semana Santa es un ente vivo. Está claro, Salvador. Pero hablar de recortes de papel y de adornos de calle y eso, ¿a qué eso no entra ya dentro de tus aspectos de investigación? A ver, está claro, Salvador, que la Semana Santa del siglo XXI se relaciona con la sociedad de otra manera totalmente diferente, ¿no? Y como hemos llegado al refinamiento por la vía sevillana, por ejemplo, o por otro tipo de vías, entendemos que la Semana Santa del siglo XXI es de otra manera totalmente diferente, ¿no? Y lo hemos comentado en estos programas muchas veces, ¿no? También aquí contigo, ¿no? Como hemos perdido ese carácter popular, pero en las manos habíamos incorporado el espectáculo de variedades, ¿no? ¿Quién adornaba antes las calles y quién las organiza ahora, ¿no? Porque a lo mejor esa cofradía no tiene ese respaldo social tan grande que se pretende. Pues no se adorna tanto, Rey. Bueno, pero es parte de la sociedad que estamos viviendo en la actualidad, donde se entiende que la imagen de la cofradía tiene que estar impoluta, porque si no, no tiene sentido. Esto sin duda da para un debate mucho más extenso, la verdad que ha estado muy interesante. Pero que nos apreciamos mucho, ¿eh? Sí, no. Y me gustaría despedirlo pues con Antonio Domínguez para que nos dé brevemente lo que él entiende como las claves del futuro de la Semana Santa de Málaga. Las claves, sobre todo los miembros de la Junta y los miembros de las cofradías, más formación religiosa, más, creo yo, eso es muy importante. Y bueno, pues que somos iglesias todos, y bueno, no puede ser solamente Cuaresma y no puede ser la fiesta de los titulares, que somos parte de la iglesia y tenemos que colaborar con la iglesia. Bueno, pues con ese toque de atención damos por finalizado este interesante debate. Damos las gracias a nuestros contertulios que nos han metido de lleno en lo que significó ese devenir cofradiero de la Semana Santa de Málaga en el año 1975. Ha sido todo por hoy. Les deseo un buen comienzo del tiempo de Adviento que comienza este próximo domingo y les emplazo a nuestra próxima cita del martes ya 2 de diciembre. Hasta entonces, sean felices y muy buenas noches. Hay que preguntarse cómo pudieron apilar piedras de 100 toneladas perfectamente. Detrás del esplendor de antiguas civilizaciones... ¿54 toneladas? ¡Caramba! Sí. Hay un prodigio técnico inexplicable. Los visitantes indicaron cómo hacer las cosas y que querían dejar algún tipo de recuerdo. Quizá tengamos la respuesta. Estos son pruebas de evidencia de encuentros con alienígenas en un pasado lejano. Alienígenas, los orígenes, los sábados, solo en Canal Historia. Tiempo atrás fuimos una raza pacífica, hasta que estalló la guerra entre los Autobots y los Decepticons. La raza humana es nuestra aliada. Dos mundos colisionan, solo uno sobrevive. La era de los Transformers ha terminado. ¡Que los humanos nos sirvan o que perezcan!
No nos rendiremos sin luchar. Vamos a matarlos a todos. Ese es mi coche. En noviembre, Transformers. Los sábados en Canal Hollywood. Le han atacado, denigrado e incluso enterrado. Queda suspendido del servicio. Pero, ¿quién se atreve a decir que el cine ha muerto? No tienes ni idea. Seguiremos adelante. No hay asesino en serie, ni virus digital que pueda con esta energía salvaje. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. En TCM te conectamos con esa fuerza primigenia allá donde esté, en el pasado, en el futuro o en este preciso instante. This is thrilling and I love you. Creamos nuevos mundos para ti, En TCM. Action, CCM. Siempre bien acompañados, para que disfrutes cuando y donde quieras del mejor cine. Está pasando. Vaya, esto es nuevo. ¿Qué más razones necesitas para conectarte con nosotros? Tiene que confiar ciegamente en mí. Pasaremos a la historia por nuestros actos. Vamos a quedarnos aquí. El servicio de urgencias de Fredslund está al borde del colapso. Diagnósticos erróneos. Ha toqueteado a mi hija. ¿Por qué mentiste? Reingresos inesperados. ¿Qué pasó en Londres? Fracturas peligrosas. No me hagas esto. Y evoluciones inestables. Mi paciencia tiene un límite. Una nueva temporada que te pondrá el corazón a 1000 por hora. The New Narcisse, 7ª temporada. Los martes en Sundance TV. Llamar a Raquel siempre es una apuesta segura. No sabía qué hacer, decidí llamar a Raquel y dejarlo todo en sus manos. Porque baraja todas las posibilidades. Tenemos muchísimas opciones, lo vas a encontrar seguro. Sabe jugar sus cartas. Yo había pensado algo como más de tonos grises. Tú déjate llevar y ya verás cómo queda bonito. Y siempre se guarda un as en la manga. Impresionante. Sí que ha cambiado todo bastante. Espectacular. Redecora con Raquel, en Canal de Casa, la tele que te inspira.